en una grabación. Si alguien tiene inconveniente en ser grabado, me lo hace saber a través del chat. Esta grabación siempre la utilizamos con fines académicos, es decir, es la grabación de nuestra clase para poder entonces que ustedes tengan material de apoyo de la sesión respectiva. Les doy la bienvenida a nuestra clase correspondiente al martes 9 de noviembre de 2021, en nuestro quinto encuentro. Y para el día de hoy tenemos dentro de nuestra agenda unos talleres, unos aplicativos que previamente habíamos explicado el tema y que dejamos como tarea, ¿cierto? Y esos talleres también sirven pues para que durante la sesión de clase, durante la autoevaluación que vamos a hacer con ellos, se termine pues de dar alcance al tema, ¿sí? Además que en el blog de clase y en el Dropbox hay unas lecturas que yo entregué como lecturas recomendadas donde hay temas relacionados con los signos gramaticales, con la oración, con la composición del ensayo. En fin, les saludo a todos, muy buenos días. Ya Manuela me había saludado antes de la grabación. Muy buenos días para todos y quiero pues saber cómo les ha ido. Cuando les digo cómo les ha ido con respecto a la clase, al desarrollo de las actividades, a ese material que mencioné, si lo han visto, si tienen alguna duda, si es difícil leerlo, si es difícil encontrarlo, en fin, todos estos aspectos. Y además pues de su desempeño como estudiantes, su organización del tiempo, en fin, todos estos aspectos que es muy importante conocer cuando uno interactúa con las personas. Buenos días, y quién quiere saludarnos y contarnos acerca de lo que acabo de preguntar. Buenos días, ¿cómo están todos? Sara, muy buenos días. Listo. Profe, pues, yo actualmente voy bien con todo. No he tenido dificultades hasta el momento y espero seguir así. Las lecturas, ¿las has visto? Las que tienen que ver con los signos gramaticales, con la comprensión de lectura, o sea, lectura crítica, los que dan ampliación al tema del ensayo. ¿Sí los has podido mirar, Sara? Les he dado como una ojeadita. Estuve viendo mucho lo de las inferencias y la organización de las oraciones. Ah, bueno, como talleres, ¿cierto? Pero hay un taller, Ajá. hay uno que se llama lectura crítica, comprensión de lectura, en donde está también. Además, pues que en la presentación, en la clase pasada, pues yo hice, hace 15 días, perdón, hice la explicación cuando asignamos el taller. Bueno, ahorita vamos a terminar de ver esos talleres. ¿Alguien más? Bueno, no hay más comentarios. Yo quiero decir dos asuntos en este momento. Uno, que este espacio que yo siempre llamo pues el la bienvenida, el del saludo, es el espacio no solamente para que nos conozcamos y nos reconozcamos y volvamos pues, yo siempre lo digo, no llegar pues al aula de clase y ustedes encontrar al profesor pues ya con el tablero lleno de contenido, con una serie de contenidos o arrancar a tal velocidad que de pronto hasta terminamos muy temprano la clase, pero que no tiene pues como ese toque humano, ese factor humano de entendernos, ¿cierto? Y lo segundo que quiero decir es que este es el espacio donde siempre yo doy la oportunidad de que ustedes planteen sus dificultades, sus experiencias, a pesar de que durante toda la semana tenemos la oportunidad de compartir las diferentes inquietudes a través del grupo de WhatsApp. Entre otras cosas, en la mayoría de los grupos no he tenido pues necesidad de intervenir mucho porque primero yo me mantengo pues en otras actividades en la universidad, en tiempo pues durante el día. Entonces cuando alguien plantea una situación, una inquietud, pues uno de ustedes le contesta. Y como la respuesta es correcta, pues yo digo, bueno, están orientándose, están haciendo lo que pretende el grupo, ¿cierto? Que es interactuar, así como lo pretende el blog y las diferentes herramientas que tenemos en clase. Entonces, con este espacio, lo segundo que estoy diciendo es que están, pues es como una garantía que yo doy, ¿cierto? Bueno, hablemos, bueno, cuéntenme. Es decir, nadie debe quedarse atrás, pues, o al menos la invitación es a que no, ¿cierto? Incluyendo las personas que de pronto hicieron matrícula extemporánea o que no asistieron a la primera clase o que tienen dificultad en alguna clase. Sin embargo, ahí está la grabación de la clase. Pero no obstante, yo pregunto, yo estoy allí siempre, ¿cierto? Recuerden también que siempre lo digo al final de las clases, lo voy a decir hoy así, sin mostrar la diapositiva o la imagen. Siempre ustedes tienen también la oportunidad de todos los miércoles una asesoría o un encuentro con el profesor para dudas puntuales, por muy mínima que sea, yo la atiendo, ¿cierto? No es pues para repetir clases ni para resolver trabajos o para que yo se los califique antes, sino para orientar.
a tal punto que los trabajos, incluso cuando los tienen ustedes hechos, pues los hacemos allí, pero es explicación, ¿cierto? Entonces, con todas esas garantías, con todo ese mecanismo que tiene este curso tipo taller de lectoescritura, pues yo espero que todo vaya muy bien, ¿cierto? Y espero que todos tengan pues todas las garantías, pero más que las garantías, que todos estén motivados, ¿cierto? Es mi forma de motivarlos, de decirles, bueno, aquí estamos. Además, pues que ustedes saben que aquí no hacemos evaluación de calificación, sino que valoramos y que entonces la evaluación corresponde a autoevaluación y corresponde en una parte del curso, ¿cierto? Hay otra que viene después de la explicación, siempre con socialización, con explicación. En fin. Bueno, entonces me agrada que estén muy bien. Sara, gracias. Manuela saludó también, muchas gracias. Pero Sara, gracias por expresar, pues, recuerden que no solamente es decir que tiene dificultades, sino confirmar que va bien. Y gracias, Sara, pues, por haber confirmado. ¿Alguien más quiere saludar a sus compañeros, expresar algo antes de que comencemos la clase? Yo, profe. Buenos Sí. días, compañero. Daniela, buenos días. No, pues, la verdad, yo pues con el taller de oraciones no tuve ningún problema. Leí lo de los signos gramaticales y pues eso en parte sí me ayudó bastante. Ya fue más como las inferencias, que pues la verdad sí hubieron algunas que yo decía como que, ay, pero será esto, pero también puede ser esto otro. Entonces sí estuve como que con algunas debatiéndome en ese sentido, pero pues al final sí logré hacerlas todas y que pues las iba haciendo como 2 por día o 1 por día y así para que no me llegara como al final del tiempo, porque pues siempre eran bastantes, eran 26. Sí, Pero sí. pues del resto no tuve ningún problema con ellas. Bueno, ahorita esas que te dieron dificultad o que dices, no estoy segura, esté bien, esa es la que vas a leer ahora y la vamos a solucionar en clase, ¿cierto? Listo, Una de esas la vas a leer. Cuando yo invite a que participen en el tema de inferencias, vas a hacer eso. sí, señor. Quiero reiterar, todas las inferencias no van a ser iguales, porque recuerden que la inferencia tiene, además del significado, una interpretación, ¿cierto? Y una contextualización, sobre todo en la contextualización y en la interpretación, ¿cierto? Cada quien tiene, de acuerdo con su equipaje, un punto de vista, ¿cierto? Una forma de abordarlo. Lo que interesa es que contenga los 3 elementos, las inferencias, el significado, la interpretación y la contextualización o aplicación. Cristian, activó micrófono. ¿Quieres expresar algo? O a ver, cuéntame. No, profe. Bueno, quiero decir también que entonces lo que vamos a hacer ahora es a recoger el producto, como lo decía Daniela. 2 por día, 3 por día, claro, ese es otro método. ¿Por qué? Porque las 26, si uno las coge las 26 en una sola sentada, pues como para hacerlas, o incluso además contra el tiempo, es decir, el lunes por la noche antes de la clase, no va a ser igual, ¿cierto? No las va a disfrutar igual, no las va a poder analizar igual, no las va a poder corregir igual. Entonces, me parece muy bueno el método, Daniela, de haberlo hecho así, de haberlo hecho con el tiempo suficiente y además, pues, de haberlos hecho dosificados, ¿cierto? 2, 3 por día. Me parece un buen método, ¿sí? Y hago, pues, hago la apreciación, que no es igual el resultado cuando uno las hace todas en una sola, pues, digamos, en tiempo récord, aunque si uno saca, por ejemplo, una tarde o un espacio y va haciéndolo pausadamente, también puede ser cierto, pero me refiero también a que no es adecuado uno dejar para el último día por la noche y hacerlo contra el tiempo, ¿cierto? Contra el tiempo, así, porque no es igual, ¿cierto? Quedarían incompletas, quedan pues, no tiene uno tiempo de revisar, pero bueno, ¿alguien más quiere expresarse, comentarnos antes de comenzar? Bueno, entonces voy a continuar. Tenemos ahí en pantalla la presentación de la clase, ¿cierto que sí? ¿Alguien que me confirme? Sí, profe, ahí se ve. Bueno, entonces, como dije al iniciar, hoy tenemos nuestra clase del 9 de noviembre, es nuestra quinta clase, nuestro quinto encuentro de este semestre 2021-2. Vamos a tratar el tema de autoevaluación, socialización de los aplicativos de talleres de oraciones e inferencias. Ya veo que todos están muy preparados, al menos quienes intervinieron. Entonces, ¿qué es estar preparado? Tener a mano los talleres, ¿cierto? Tener a mano, tenerlos allí. A mano los hice escritos, a manuscrito. Tengo el papel, el cuaderno para poder, y tengo un lapicero de otro color para poder hacer las diferentes apreciaciones y asignar las diferentes valoraciones o calificaciones.
¿Qué es tenerlo preparado? Lo tengo en un computador, lo tengo en el computador, entonces lo abro en otra ventana, ¿cierto? Lo tengo en la ventana disponible para poder ir haciendo esas apreciaciones, para poder leer y mirar cómo van corrigiendo en la clase y además para participar, ¿sí? Yo siempre hago el llamado y hago la preparación cuando ustedes van a intervenir, cuando tienen los talleres, cuando hago este comentario así extenso y esta ambientación. ¿Para qué? Para que cuando les llegue el momento de intervenir, no les pase que digan, un momentico lo abro. Es que no me abre, es que apenas esté abriendo, ¿cierto? Generalmente en esos casos, pues digo, bueno, démosle el turno a otra persona y mientras tanto usted lo abre, nos avisa cuándo. Entonces, pues lo estoy diciendo en este momento. Con eso estoy diciendo también, yo pretendo que la mayoría participe. Si bien todas las inferencias no las vamos a leer, vamos a dar la indicación, pero sí espero que participen varias personas. Y las oraciones, no vamos a leer las oraciones de todos, pero vamos a leer una por una de las oraciones y vamos a hacer las diferentes explicaciones, tanto del tema gramatical como del tema de la estructura de cada oración. Bien, y el otro tema es el que he venido insistiendo desde hace casi 15 días, las lecturas recomendadas, el tema, dos modos de contar y volver a narrar. E insisto, ojalá para la segunda versión mejorada del ensayo que deben haber presentado ya, ustedes hayan tenido en cuenta esa primera lectura que se llama el tema, ¿sí? Que se llama el tema. Sobre todo esa es la que habla de estructura de un ensayo. Las otras dos ya hablan de dos estilos, el estilo narrativo y el estilo informativo, que es muy importante diferenciar. Y volver a narrar, que ya habla en particular de las herramientas, de las tácticas, las estrategias que hay que tener para escribir cuando hay narración, ¿cierto? Entonces esos son los dos temas del día de hoy. El segundo más como recordando, como poniéndome a la orden una vez terminemos las oraciones para que pregunten. Yo esperaba también que ahorita me contaran si esas lecturas pues les han tenido algún inconveniente, si desean que yo explique algo sobre una de esas lecturas, con todo el gusto. Precisamente para eso nos encontramos en la clase, ¿cierto? Para recoger la experiencia, el trabajo independiente que ustedes han hecho. Entonces los dos temas del día de hoy, los dos puntos son, punto central, autoevaluación de los aplicativos de talleres, oraciones e inferencias. Punto 2, lecturas recomendadas, el tema, dos modos de contar y volver a narrar. Bien, entonces recordemos que para el tema de las oraciones, yo lo llamo un repaso, el recordar lo que nos contaron en el bachillerato, ¿cierto? Nos dijeron que la estructura de una oración es sujeto, verbo, predicado y complemento. Generalmente ustedes dicen, sí, sujeto, verbo, predicado y se les olvida el complemento, pero lo dice cuando lo recuerdan, ¿cierto? Lo dicen. El tema que yo siempre insisto es que el orden da secuencia y sentido para facilitar la comprensión. Entonces aquí vamos a recordar cómo escribir bien y a recalcar con este aplicativo por qué es importante no variar esa estructura, ¿sí? Desde la frase más simple hasta la frase más especializada, pues que tenga un tema específico. Eso hace que sea más entendible lo que escribimos, más entendible lo que expresamos, más comprensible el mensaje que queremos dar. Es decir, que contribuya a la asertividad que va a tener la comunicación, en este caso la comunicación escrita. Entonces también esto aplica para el ensayo que escribimos, ¿cierto? Los ensayos. Yo ya di una mirada a los ensayos que ustedes presentaron. El plazo pues que teníamos era hasta el viernes. Yo los miré el domingo. Esos ensayos, quienes pues, está la mayoría. Entonces ahí tiene que estar, ¿cierto? La estructura de una oración. Yo insisto, digo mucho, que nosotros terminamos hablando como escribimos y escribimos como hablamos, ¿cierto? O mejor, escribimos como hablamos. Y a veces, por la costumbre, por tema cultural, nosotros cambiamos el sujeto para la mitad, para la parte final de la oración. Y entonces lo que dice la gente, sí, pero me entendió, eso se entendió. Pues yo sigo diciendo, la gente sí entiende, pero tiene que hacer un esfuerzo para entender, porque tiene que devolver la frase, tiene que mirar qué es lo que quiere decir acá. Entonces todo eso lo vamos a ver acá. Pero antes quiero que uno de ustedes, por favor, lea nuevamente las condiciones, las pautas para hacer la autoevaluación. Quiero decir que en las revisiones que yo hago, ya encontré en esas oraciones, en esos ejercicios del ensayo, ¿sí? De ese ensayo que ustedes presentaron, ensayos que no tenían calificación o ensayos que tenían unas notas de los diferentes puntos, pero no tenían nota total. Y yo lo dije acá, ¿cierto? Si no tiene nota, entonces no se le puede asignar una nota, porque digamos que el proceso de autoevaluación fue incompleto.
Entonces no, ¿sí? Es decir, es algo así como ustedes decirme, vea, sume usted. Y yo ya les hice la aclaración, yo no lo hago no porque no me tenga pereza o no lo quiera hacer, sino porque por eso me tomo el trabajo de explicarles para qué la autoevaluación y por eso cada que hacemos un ejercicio de autoevaluado leemos estas condiciones. Entonces, para quienes quienes no sumaron o no hicieron incompleto su autoevaluación del ensayo, que yo les puse ahí la anotación en Dropbox, por favor, o no la pusieron, entonces tienen que tener en cuenta que ahí no tienen nota, ¿cierto? Entonces, para estos próximos talleres deben hacerlo para que no se queden sin la nota. Pero, entonces, cumpliendo con lo que acabo de decir, vamos a leer. ¿Quién quiere, por favor, leer para todo el grupo lo que tenemos en pantalla? Katy, adelante. Adelante, Buenos Katy. días. Buenos días. Primero, verifique las mejoras o las oportunidades de mejora. De acuerdo con la explicación y la socialización de clase. Esté atento de forma sincrónica, participe. Autoevalúese, señalando logros y oportunidades de mejora y el ajuste que implementó. Escriba de forma explícita, logro, correcto, oportunidad. Asígnese una calificación para cada punto y una calificación total. Sume espérame que no alcanzo a leer eso completo. E incluya la calificación. Listo. Sume e incluya la calificación. Gracias. Cuando sea a mano, tome la imagen de las correcciones, mejoras con la calificación y dispóngala en archivo de Word. Suba su archivo de Word a la carpeta de Dropbox hasta 3 días después de la autoevaluación en clase. Use su cuenta de correo, verifique después de subir. Bueno, ese tercer punto donde no alcanzó a leer Katy, precisamente ese es al que me refiero y es en el que hay oportunidad de mejora todavía. No están sumando, no todos, 2, 3 casos. No sumó y no incluye una calificación total. A veces les dije también, por favor, la calificación al lado del nombre, es decir, en la parte de arriba. Entonces a veces me ponen a buscar la calificación para en el último rincón del ejercicio. Pues sí lo hago, pero quiero que facilitemos más las cosas, los asuntos, el procedimiento. Y además también lo hacen en un comentario de texto y entonces casi que ilegible. Por ahí hubo uno que no tenía, pues, o sea, era muy, muy difícil cómo hacerlo. Entonces me tocó pues casi que cambiarle el color, hacer una cantidad de maromas, pues perdonen la expresión, como de hacer una cosa que no estoy acostumbrado a hacer para poder mirar esa autoevaluación que se hizo. Bien, Vanessa levantó la mano, va a darle la palabra a Vanessa y también a quienes, por favor, tengan dudas todavía sobre esto. Yo dije, no lo hicieron adecuadamente 2, 3 casitos por allí, 3 personas. Pero entonces, así mismo digo, tienen todo el derecho a preguntar, ¿sí? Si todavía no hay algo que yo me haya hecho entender con lo que está allí copiado. Adelante, Vanessa. Profe, sí, las recomendaciones, oportunidades de mejora, nosotros mismos donde las realizamos al frente de el párrafo en este caso, o la oración, o cómo hacemos, porque por ejemplo yo, para ser más ordenada, lo hice en una tablita. Sí, vale. Ah, bueno, gracias. Bueno, vamos a repasar esa parte, Vanessa, gracias. Varios de ustedes, no solamente Vanessa, hicieron una tabla y ponían en la tablita, me parece muy organizado, es un método que cada uno tiene, hicieron los valores, totalizaron y ahí se ve claramente la intención de autoevaluación, la intención de oportunidad de mejora y eso vale. Ahora, hay otras personas que les gusta más al lado de donde está, le ponen un texto, un comentario al texto. Bien. Lo único que les pido es que ese comentario sea legible, porque a veces el globito de texto es en color transparente, pues en un color que no se ve. Entonces miren, verifiquen bien que sí se vea lo que ponen allí, el número que ponen allí, ¿cierto? Que otros lo ponen otras personas lo ponen con un color diferente, subrayan el pedazo de la frase y ponen allí. Esto es lo que hay que la mejora, me parece. Otros debajo del párrafo lo ponen, otros lo ponen al frente del párrafo. Todo eso son intenciones de autocorrección y hace alusión y cumple con ese punto de verificar mejoras y de el punto 1 y 2 y de señalar logros y oportunidades. Unos lo hacen más descriptivo que otros lo hacen menos descriptivo, pero todos pues tienen su estilo. Yo que les pido que sean lo más descriptivo posibles, porque eso dará más garantía, describe más en qué está aprendiendo usted, cómo es su proceso. Katy, levantaste la mano. Adelante. Sí, profe. Pues que el mío yo lo había agregado era como comentario, o sea, seleccioné el punto y lo agregué como comentario de Word. No sé si de pronto con ese fue que tuviste dificultad.
No recuerdo, pero verifícalo bien. Aunque ese sí pude, pues, como poner al final mirar la nota, pues, como muy con intuición, mirar. Tienes que tener cuidado que sí se vea. Me refiero al color en que sale el comentario. Era un amarillito clarito, como con otro azulito, pero muy clarito. Entonces no se distinguía, se revolvían los colores, entonces no se veía bien. Sino que no Entonces, supe cómo cambiar el color de eso. bueno, no. La Entonces, puse mirar, pero manteniendo algo recuerda, como resaltado. sí, pero ese tenía la intención de autoevaluación. Los que me parece que tienen más oportunidad de mejora y que se pone complicado el asunto con la nota, porque no se les puede poner nota, son los que no suman, los ejercicios donde no hay suma de la nota y donde no hay nota total. Esos son los que se pone, como dice uno, bueno, entonces, ¿qué hace uno aquí? Si mire que aquí llevamos, ¿cuánto llevamos con este tema? Como en este caso, como 6 o 7 minutos. Y la vez pasada lo hicimos también. Entonces, si uno en la clase lo hace, lo explica, entonces, esos son como los que uno dice, bueno, a esos son los que más cuidado hay que ponerles, ¿cierto? Y recuerden, traten de poner, bueno, quienes ponen la tabla, que generalmente la tabla es al final, ahí está la nota, no hay problema, yo me voy hasta el final, ¿sí? Si quieren, además de la nota, poner la nota al lado del nombre, además de la tabla, bien, pero no tiene problema, ¿cierto? Bueno, entonces, claro, para todos, la autoevaluación de aplicaciones, talleres, para que nos salga bien el ejercicio. Yo repito, una autoevaluación no solamente es presentar, subir allá o poner, es todo este método, ¿cierto? Porque precisamente por eso estamos aprendiendo. Autoevaluarnos, a hacer objetivos, a mirarnos, a corregirnos, si lo quieren ver así, oportunidades de mejora. ¿Está claro para todos entonces? Sí, profe. Sí. Bueno. Estefanía, ¿claro para todos? Bueno, yo a veces llamo además de quien me contesta para pues poner a participar, ¿cierto? Salomé, es claro. Buenos días a todos y profes, claro. Sí, noté que has tenido como dificultad con la conexión, ¿cierto? Has salido como 1 o 2 veces. Sí, profe, sí. Bueno, Sí, pero entonces también yo porque pregunto sí. cada que estés y cada que regreses, si tienes una pregunta, la haces, levantar la mano, que no hay problema. Yo entiendo todas esas situaciones. Vale, Salomé. Sí, profe, Yo también te gracias. pregunté porque noté que saliste como 1 o 2 veces, tenés ahí problema con la conexión. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos que hacer con las oraciones. Entonces, comencemos. ¿Quién quiere comenzar con las oraciones? Vamos a leer la oración. Ahora, vale lo mismo que en los ensayos. La idea es, si yo le digo leo la oración, léala como está. Yo leo la oración como se propone en el ejercicio, leemos la oración como está, ¿cierto? Porque aquí, ¿qué digo yo para que nos acostumbremos? Digo yo, va a leer Sara, que levantó la mano, y después Vanessa. Bien, Sara, lea la oración. Entonces Sara dice, yo la oración la hice, lo que pasa es que yo no sé si está bien esa oración, y empiezan a hacer unos comentarios, sí, como para explicar, no, léalo, simplemente léalo, ¿vale? Entonces, en su orden, Sara, Vanessa y Salomé. Entonces, Sara, lee tu primera oración. El primer ejercicio, el de oraciones, consiste en ordenar de forma correcta las siguientes oraciones. Entonces, la oración viene desorganizada, digámoslo así. ¿Sí? Viene, puede que esa sea la estructura, pero si esa es, sustentar por qué. ¿Sí? Claramente hay que identificar esto que planteamos anteriormente, sujeto, verbo, predicado, complemento. No todas las frases tienen complemento, ¿cierto? ¿Sí? Allí puede que haya cascaritas, puede que en un solo caso sobra un artículo, ¿sí? Pero hay que sustentar por qué. Entonces, yo voy a leer la primera. La primera dice, me da el sol en el jardín. Adelante, Sara, te escuchamos. ¿Cómo queda esa frase y por qué? Yo puse, el sol me da en el jardín, ¿Por qué? por el orden, porque el No, pero ¿por verbo, qué? ¿Cuál es o el sea, orden? Identifica cada una de las partes. el sujeto es el sol, el me ¿Sí? da es el verbo, y en el jardín es el complemento. Sí. Ahora, yo pregunto, ¿por qué? No es que esté descalificando, estoy poniéndolo usted a que sustente. Bien. Vamos a dejar entonces para la segunda oración a Vanessa y a Salomé. Ese es correcto. Quiero decir que allí tiene el sol, así se cumple, ¿cierto? Tiene artículo, tiene un sujeto que no es una persona, ¿cierto? Es un objeto, un astro. Me da es un verbo con una anterior, ¿cierto? El me da, ¿sí? Lo pone a que actúe y pone a actuar a la persona. Y en el jardín sería el predicado. Entonces, la primera correcta es, el sol me da en el jardín. Quiero decir que aquí tenemos 10 frases y la nota que tenemos acá es de 1 a 5. Entonces, cada frase tiene un valor de 0.5. Vamos a aplicar lo mismo. Yo tengo bien de las 3 partes 2, entonces hago proporcional, me pongo un 0.3, me pongo un 0.2, me pongo un 0.4, en fin.
Pero lo máximo que puedo obtener en una frase que esté correcta, como en el caso que acaba de leer Sara, es punto 5. Vamos a continuar con la segunda. ¿Alguna duda sobre la primera? ¿Daniela levantó la mano para participar o tiene alguna duda con el ejercicio? Para participar, profe. Bueno, listo. Entonces, si hay alguna duda con el ejercicio, háganlo, por favor. Me lo dicen y terminamos de explicar. Entonces, la correcta de la primera es el sol me da en el jardín. Vamos con la segunda en el orden. Vanessa, después Salomé y después Daniela. Vanessa, la segunda dice, los partidos de béisbol los detesto. ¿Cómo queda esa frase? Yo ubiqué primero a la persona, digamos, dentro de la acción, entonces detesto los partidos de béisbol. Sí, muy bien. Entonces, ahí está la explicación, También a pesar ahí, de que yo he dicho lean, listo, pero está la explicación. sí. Hizo primero la explicación y después la frase. Muy bien. Entonces, explíquela, bien. ¿Qué más va a agregar Vanessa? Yo también quise utilizar signos de exclamación porque son como de admiración o uno los indica como para expresar algún sentimiento, ya sea alegría, en este caso es de rechazo. Entonces los puse en signos de exclamación. Sí, ahí el signo de exclamación no le quita ni le quita ni le aporta pues a la frase. Le da un giro gramatical en el sentido, en el contexto que usted lo quiera decir, o con el sentimiento, con el estado de ánimo que usted lo quiere expresar. Bien, pero entonces la explicación, vamos a escuchar, Salomé, ¿cómo tienes esa frase? Profe, yo la tengo, los partidos de béisbol los detesto, ¿Por qué? porque es que, o sea, yo también pensé en hacerla como la hizo la compañera, pero como la separación de las tres, pues como de las tres frases, en los detesto estaba los detesto, no detesto los, pues sí me entienden, entonces como que lo seguí muy, pues como más rigurosamente para guiarme para hacer las oraciones. Bueno, entonces, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál termina siendo el sujeto allí? Los partidos de béisbol, pero sé que no. No, los partidos. Bueno, Vanessa, ¿cuál es el sujeto ahí según lo que usted dice? Yo puse primero, el sujeto es quien tiene el sentimiento, que sería el de texto, pues así lo pensé. El quien hace quien va a hacer Sí, la quien acción hace la acción. finalmente, Ajá. ¿cierto? Ahora, para todos, y ya voy con Daniela y con Sara para que sigamos con los otros puntos. Vea, este, bueno, y entonces usted por qué quitó los? Sara, Vanessa. No, yo no lo dejé, lo puse como segunda. No, ¿dónde lo puso? Detesto los partidos de béisbol. Lo que pasa es que los partidos también lo tenían. Esa es una que por el orden gramatical hay que quitarla. Digamos que era la cascarita que tiene el taller. El taller no lo hice yo. Ven ustedes que al final dice que es una, lo extraje pues de un taller de español, ¿cierto? Entonces, miren, esto es lo que se llama un sujeto implícito, ¿cierto? Está allí el sujeto y está integrado a la acción. Luego está implícito, está allí, ¿cierto? Detesto, ¿quién? Yo. Ahora, si uno quiere hacer la frase más completa, más explícita, pues vamos, más de, sí, más, le pone yo detesto los partidos de béisbol, pero en este caso no le podemos agregar nada diferente a lo que tenga la frase. Entonces, cuando está así, se llama un sujeto implícito, ¿cierto? Un sujeto que tiene integrada además la acción, está integrado al verbo. Entonces, detesto, ¿quién? Yo. Ese es el sujeto y a la vez la acción, ¿cierto? Entonces tiene un sujeto y un verbo, ¿sí? Juntos. Es decir, el verbo tiene el sujeto, lo contiene. Entonces ese es detesto. Ahí está el sujeto y el verbo. Los partidos de béisbol es el predicado. Entonces, Salomé, ahí esa trampita que te pusieron, que dijiste, no, yo pues los detesto, tengo que conformarlo, entonces digo, los partidos los partidos de béisbol los detesto, no es correcto. Entonces, ¿qué cumple con lo que dijimos? Sujeto verbo, detesto. Predicado, los partidos de béisbol. La correcta para la segunda es detesto los partidos de béisbol como lo hizo Vanessa, como ella explicó y como yo complementé la explicación por qué y cómo se llama ese sujeto. ¿Es claro para todos? Sí, señor. Salomé, ¿te queda clara la oportunidad de mejora? Sí, sí, profe. Entonces, ¿qué ocurre con esa frase tuya? No está bien. Pero es que la dejaste como estaba, entonces no tienes ahí el punto, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo la tienes? Sí, tal cual. Entonces no.
tienes ahí, hay un 0, 0, ¿cierto? No se logró el punto 5, ¿sí? Bueno, y esta explicación es para todos, no solamente pues para decirle a Salomé, vea, no alcanzó, no hay oportunidad de mejora para todos. ¿Vamos bien hasta allí? El resto de compañeros, quienes no han participado, que ya voy con Daniela y con Sara. ¿Se entiende? Entonces, Sí, ¿qué deben estar haciendo ustedes en este momento? Al frente, decir, vea, como va a ser Salomé, esta no está correcta porque el de texto contiene el verbo y el sujeto, miren, y empezásela y vuelve y copia la frase correcta. Y ahí, con rojo, por ejemplo, vuelve y copia la frase de abajo, la correcta. Y ahí va poniendo, y al frente pone una nota, ¿cierto? O hace lo que decía Vanessa, una tabla, listo, de acuerdo con lo que, en la tabla puede entonces decir en la tabla, va diciendo correcta de tal manera, está correcto, o sea, copia la frase como quedó acá. Ahorita yo voy a mostrar las frases nuevamente, ¿cierto? Bien, vamos bien hasta ahí. Entonces, Daniela, levantaste la mano, pero la bajaste. ¿Quieres participar, Daniela, cierto? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, el tercero dice, no me da la gana, querido. Profe, yo la copié, no me da la gana, querido. Pues le agregué la coma, pero la dejé en ese orden. Porque, pues yo al principio estaba confundida en si querido iba primero o al final. Pero Pero pues entonces explique por qué lo hizo así. ¿Cuál es el sujeto? el sujeto es no me da. No, ese es un No, sujeto. profe, pues Da, ¿qué tipo de, qué es da? verbo. Verbo. Entonces ahí tú tienes la pista, eso no es el sujeto. Ah, Ahora, ese verbo, como el del primero, en el primero dice, me da afirmativo, aquí está negativo. Y sí. también tiene un auxiliar ese verbo, ¿cierto? No me da la gana, ¿cierto? ¿A quién? A mí. Pero aquí también tenemos otro tipo de sujeto, ¿cierto? Entonces no es correcto como lo hiciste. Que Vamos sería a como, ver otra propuesta. Sara, que tiene la mano levantada. Sí, yo lo hice, querido, no me da la gana. ¿Por qué? Porque querido era el sujeto, ¿Cómo así que es el sujeto? Explique por qué. porque están hablando de alguien. Así sea pues con un término cariñoso, es alguien, es él. Querido, no me da la gana. No No me es, no da, es suficiente la explicación. no me da es el verbo y la gana es el complemento. Si yo lo Sí, hacía al sí. revés, no quedaba No, bien. la gana no es el complemento, la gana es el predicado. Ah, bueno, Que no le entonces, da la gana, ¿cierto? Que es listo. incluso hasta es un dicho muy propio. Pero vamos al principio. ¿Cómo así que querido es el sujeto y el sujeto es él? Sí, porque estás hablando de alguien, querido. Querido, ¿quién está pero hablando? Yo, Vanessa. Sí, aunque uno está hablando, se está refiriendo, o sea, no está se está refiriendo a otra persona y en ningún momento habla de yo, solo que uno le da el contexto de yo porque está hablando para otra No, persona. no se llama contexto, le asume la acción. Listo, ¿A entonces quién no uno le da la gana? asume, ujú, A ti que le estás diciendo a querido. Bueno, esa frase, ¿cómo quedó entonces? querido, no me da la gana. Así, solamente. No tiene Sí. ningún signo de gramatical ni nada. Ah, pues la coma en querido. Ah, la Querido, coma. coma, no Eso me es da muy la gana. importante. Eso es muy importante que lo digas, claro. Muy bien. Listo. Bueno, ese tiene, así como decía ahorita, eras tú, Sara, o no sé si Vanessa, que le utilizó signos de admiración, ¿cierto? Ese también puede demostrar un estado de ánimo, ¿cierto? ¿Sí? Pero así con esa coma es suficiente. Entonces repetimos, querido, sujeto implícito allí está asumiendo la acción, además de que está pues se está dirigiendo, pero lo importante ahí es que soy yo el que digo querido y no me da es el verbo, está negando y tiene un auxiliar allí, la gana el predicado. Entonces es querido, no me da la gana. ¿Sí? O querido, coma, no me da la gana. Esa es la tercera, ese es el correcto. ¿Alguien más levantó la mano para esa frase? Si yo la digo aquí, si un compañero la tiene correcta y usted también la quiere leer así la tenga correcta y hacer su comentario, perfecto, lo puede hacer. Si quiere leer de todas formas su opción, también, porque corrigiendo lo que usted tiene, aprendemos todos. Profe, Usted. Profe, yo iba a decir que el sujeto ahí no es él, sino tú. Porque le está hablando a alguien directamente. No está hablando de alguien, sino que le está hablando a ese alguien. Querido, sí.
Hay un grado de confianza, ¿sí? Querido, ¿sí? Sí. Juan Manuel. No, profe, yo iba a decir algo pues similar. Sí, a ti, ¿cierto? A ti, ¿cierto? Luego Sí, ese es ti, como, es pues el él como para hablándole de nosotros, la pero el persona al para frente. tú, sí, sí, sí. Pero el caso de todo, la explicación es, el querido lo asumo yo, el sujeto soy yo, que tengo ese estado de querido y me estoy refiriendo a él, al otro, ¿cierto? O a tú porque es de cercanía, ¿cierto? A ti, pues, ¿sí? Bien, ¿algo más? Daniela, adelante. Profe, ¿entendí mal o había dicho que ahí iban pues como en signos de exclamación? Dije también que una opción también puede ser, aunque no le agrega, pero puede ser, pero sigue conservando esa coma, la admiración. Si de pronto uno no se lo puso, entonces No, no, sería lo no, mismo. no, no lo mismo, estoy diciendo opciones, ¿cierto? Ah, listo, Digamos que perfecto. ahí es, si lo tiene, lo mejora, pero el caso es que tiene que tener esa estructura. Querido, coma, no me da la gana. Listo, profe, muchas gracias. Pero yo Bueno, quería aprovechar para hacer una preguntita. sí. Es que usted la otra vez había explicado qué hacer en caso de que la solución se haya dado pues de manera escrita, como en este caso es el mío. ¿Cómo así que la solución se ha hallado de manera escrita? Pues digamos en un cuaderno. Ah, manuscrito, a mano. Ah, bueno, manuscrito, sí, Manuscrito a sí, sí. mano, sí, 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 sí. Listo. Entonces, ¿qué tú tienes? No, pues yo estoy aquí con una frase, yo digo esa ahorita, no, pues yo la de querido la tengo tal cual, querido, coma, no me da la gana. Sí. Pero la pregunta mía es ahorita pues que haya que montar la autoevaluación. ¿Lo escaneo o qué? No, entonces tú tienes ahí, lo primero es que tú con otro color de lapicero le pones ahí, es correcto, porque con la explicación que dimos en la clase. Y simplemente le tomas una foto, lo escaneas y esto lo subes a un archivo de Word, ¿cierto? Y ese archivo lo subes a Dropbox, común y corriente. Te debes asegurar. Cuando hago la insistencia es que mucha gente toma la foto y necesita la foto no la lee el Dropbox. Usted la pone allí, no es ley, no abre el archivo para todo. O sea, asegúrate que el archivo que subas sea un archivo de Word. O sea, organizo la foto en Word que yo vea que queda legible, Sí, pues. sí, y le pones el nombre arriba, tu nombre y todo, ya. Ah, bueno, si el cuaderno tiene el nombre, bien, arriba tiene el nombre, bien. Ah, no. Te le Ah, pones pero el yo lo nombre, pongo profe de una, mío le le pones falta. el nombre y al archivo, acuérdate, lo marcas, oraciones, guión bajo, Juan Manuel, y ya, y lo presentas así para que no. Que también se me ha olvidado decir, algunos de los ejercicios también todavía dicen, bueno, algunos tenían solamente el nombre, pues creo que ninguno borró, ninguno, pero todavía falta pues que aprendan a marcar esos archivos. El nombre de la actividad o del archivo, del trabajo que están presentando, guión bajo y el nombre de la persona. Bueno, ese como un paréntesis, pues, Juan, pero vale todas esas preguntas. Daniela López, ¿te quedó clara la solución que te di ahorita? Sí, profe, muchas gracias. ¿Quieres participar con la cuarta? Sí, claro que sí. Listo. La cuarta dice, qué divertido es el canto. Yo la tengo. El canto, coma, qué divertido es. Bueno, ¿por qué? Explíqueme las partes de esa oración. Profe, pues la verdad, ahora que miro las otras oraciones, creo que no está correcta porque creo que el canto no sería el sujeto. Bueno, ¿qué más puedes explicar de la frase que hiciste? No sé, pues la verdad yo traté como de acomodarla, que me A mí, diera pues como sentido. a mí me parece, más que el sentido, acuérdese, la estructura. A mí me parece que está bien, no, que con lo que dijiste no está mal esa parte. Lo que no veo bien es que el verbo está de último. El El verbo sería y está lo último. Y el verbo es el que explica lo que está haciendo o le da la acción de lo que hizo el sujeto, ¿cierto? Y después del verbo está el predicado. Escuchemos otra oración. ¿Quién nos comparte esa oración número 4? Manuela, adelante. Profe, yo lo puse, el canto es divertido, porque el canto vendría siendo el sujeto, porque es el elemento de la oración del que se está diciendo algo. Entonces puse el canto como sujeto, pues vendría siendo el verbo y divertido el predicado. ¿Y qué hizo el qué? ¿Por qué lo votó? No, porque
como lo hice en el de los partidos de béisbol, como que arreglé la oración de la forma que quedara como más, ¿cómo se dice? Como más coherente. Entonces yo dije, ¿este qué? Me está sobrando. Entonces lo saqué. Bueno, resulta que en los partidos de béisbol ese artículo sobra cuando uno dice, ¿cierto? Los detesto los partidos de béisbol, ahí sobraría, ahí sí sobra. Pero en este caso el qué, que es un condicionante, no sobra, no se puede Profe, quitar, ¿cierto? Profe, antes el que le da más fuerza a Le la da fuerza, entonces no se puede oración. quitar. profe, Ahora, perdón un segundo, entonces Manuela, no se puede quitar. Ya voy con Juan Manuel y con Vanessa. Ahora, ese que vamos a ver ahí, que de acuerdo como yo lo tome, ¿sí? Ahí lo tenemos sin tilde, ¿cierto? Exacto. Entonces, pero puede tener tilde y si usted le pone la tilde, le puede dar otro giro gramatical, entre otras cosas. A partir de ese que con tilde, usted puede variar levemente la estructura de la frase por otra regla gramatical que hay para poder hacer esa aplicación. Entonces, quiero escuchar, Manuel. Entonces, digamos que esa estructura está bien porque sigue sujeto, verbo, predicado. Lo que pasa es que le quitaste ese elemento que tenía, entonces ahí el ejercicio tiene mejora. Es decir, estamos por el lado de un punto 4, un punto 3, ¿cierto? Porque no es completo y tuvo una oportunidad de mejora y ya vamos a explicar por qué. ¿Quién quiere plantear el cuarto entonces? profe, yo puse el canto, qué divertido es. Lo mismo que la corrección que le dice a Daniela. Ahí tiene el verbo al final, lo cual es mucho más grave que el caso de Manuela. Ahí está la mitad del punto, porque puso el verbo al final. Y recuerde, sujeto, verbo, predicado. ¿O no, Juan Manuel? Sí, profe, es Entonces correcto. no es correcto. Vanessa y después Katy. Yo lo empleé bajo la estructura de qué divertido es el canto, dándole tilde al que, ya que se trata de un signo que, digamos, se emplea o se utiliza para dar acentuación y darle más fuerza a la frase. ¿Qué más le puso a esa frase? Hay una coma. Pero sigo insistiendo. ¿Dónde está el sujeto, el verbo y el predicado? Si usted pone qué divertido, entonces ¿qué es? Bueno, la fuerza. Entonces divertido es el sujeto. No, pero es que el sujeto está expresado de forma implícita. No, No, es no, divertido. no. ¿Cuál es el sujeto? El canto. El canto. Pero entonces El sería algo canto es así el como, sujeto. el canto es que divertido. No. ¿Alguien más? Katy, adelante. Profe, yo lo puse en qué divertido es el canto, le puse signo de admiración y le puse tilde al qué, porque siento que así le da más coherencia y le da más fuerza a la frase. Sí, pero ¿por qué puso a lo último el sujeto? Si eso no nos dice sujeto, verbo, predicado. Porque es que si lo pongo al principio pierde coherencia, dice, No, es súper raro. no. ¿Por qué no lo hace? Mire, entonces hagámoslo. Si el que, listo, el que le da fuerza y empieza pues como a, entonces, bueno, pongámoslo ahí pues para que tenga la admiración, pero entonces ponga el sujeto. ¿Qué? El canto. ¿Cuál es el verbo? Katy. Divertido. No, el Es, verbo. Ah, cantar. No, Es. es. Ah, Ahí el canto es un sujeto. Ahí el canto no es un verbo, ahí no es la acción de cantar. Está hablando del canto como si hablara de la música, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Listo, le acepto, Katy, ¿qué? Para que le pueda poner una admiración, pero siga con el sujeto. Que el canto sigue el verbo, es divertido. Que el canto es divertido, admiración. Pero vamos a ver lo siguiente. También podemos utilizar el signo de pregunta. En este caso, la admiración yo la recibo, listo, porque es un estado de ánimo, usted lo puede hacer así con un giro y le pone esa coma que Katy dijo, sí, pero verbo, el signo gramatical que más aplica aquí con esta frase es el de pregunta. Ahora, ¿por qué se le puede poner adelante la partícula, pero se sigue conservando la estructura que nos dijeron? Sujeto, verbo, predicado. Entonces, sujeto, el canto. Verbo es, predicado, divertido. El canto es el objeto, pues, ¿sí? Ahí no está como verbo. Es el verbo, es, ser o estar. Y divertido sería la descripción de qué es lo que es divertido, ¿cierto? Pero le pongo el que adelante
y le pongo una tilde y abro signo de interrogación y cierro. Hay una norma que dice, primero, que cuando vaya a ser pregunta o admiración en español, en castellano, debo abrir y cerrar el signo. Digo esto porque muchas personas escriben y solamente ponen al final el signo. ¿Por qué? Porque en inglés se hace así. En español no, en español se abre y se cierra. Segunda parte de la norma. Uno pregunta con palabras como qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y tienen ese qué tilde. Tercera parte, cuando abro le pongo mayúscula a ese qué. ¿Por qué? Siempre, siempre que tengo signo o de admiración o de pregunta. Noten ustedes que el signo de admiración tiene en la parte, tiene incluido un punto, arriba y abajo, cuando abro y cuando cierro. Entonces, la explicación aquí, que el canto es divertido, y pongo pregunta, que el canto es divertido. Esa es la pregunta correcta para formularla. Ahora, a nosotros nos parece, no, que pierde sentido, que se enreda. Estamos siguiendo la regla de sujeto, verbo y predicado. Esa es una forma. Me hice entender, Katy, tú que lo pusiste con admiración. Pues sí, profe, pero es lo que usted dice, para mí no tiene sentido. No, Pues, no le encuentro el sentido, pues así, pero pues según la a ver, estructura, entonces es así. que el canto es divertido. ¿Cierto? Esa es la forma correcta de hacer la pregunta. Que el canto es divertido. El canto, sujeto, es verbo y divertido predicado, ¿cierto? Esa es una forma para hacer esta frase. Si utilizamos la pregunta y siempre y cuando abra con mayúscula y tenga tilde el qué. Bien. Va a intervenir alguien más, no recuerdo quién levantó la mano. Daniela, sí. Pues Katy, es que vea, si usted quiere, póngalo en este contexto para que sea más entendible, porque la frase sí es correcta. Es como que alguien está diciendo, el canto es divertido, y usted pues dice que el canto es divertido. Es más como eso, sí, profe, en ese contexto se puede interpretar. Sí, pero es que el tema que nosotros vimos, que el contexto, que la interpretación, son formas que nosotros libremente le hemos hecho a la variación, repito, de algo que nos enseñaron y que nos dijeron, sujeto, verbo, predicado. Eso con el tiempo y sobre todo en frases que están explicando procesos, que están explicando acciones ya más complejas, pues más estructuradas, van creando indefiniciones, van creando falta de claridad. Entonces, ¿cuál es el llamado acá? Por muy raro que nos suene, es sujeto, verbo, predicado. Ahora, ¿cómo se entone? Esa es la primera opción de esa frase. Si le abrimos pregunta a propósito, pues, o si le abrimos admiración, aunque aquí lo mejor es la pregunta. La admiración, ahí sí digo yo, no aplica tanto, así yo quiera decir que tengo ese estado de ánimo, ¿cierto? Bien, hay otra forma de hacerlo siguiendo, repito, la estructura de sujeto, verbo, predicado. Ya dijimos que el sujeto es el canto, que el predicado es divertido y que el verbo es, valga la redundancia, ¿cierto? El verbo ahí es, ¿cierto? Sara. Profe, yo la puse como la puso, creo que Vanessa, así de qué divertido es el canto. ¿Cómo? Pero entonces usted dice qué divertido es el canto, pero entonces usted dice que queda mejor como una pregunta. Pero No, en caso de estoy que, diciendo que es una opción. bueno, que es una opción, pero Pero entonces, como afirmación también se puede construir con ese condicional, con ese que no lo podemos votar, no lo podemos quitar. Ya sin vimos quitar, cómo Manuela quitó el qué, porque dijo, no, me parece, porque el canto es divertido. ¿Sí? Le falta, en listo. este caso, que ese que esté ahí, porque no lo pusieron. En caso, o sea, que no se puede quitar ninguna palabra y ¿Sí? esa afirmación no es exclamación ni nada de eso, sino que es afirmación, entonces ¿cómo estaría estructurada? Manuela, con toda la explicación que he dado, agrégale el qué. Fue Manuela quien lo planteó, ¿cierto? Sin el qué. Sí, profe, fui yo. Entonces, Manuela, ¿cómo queda entonces con toda la explicación que he dado? Agréguele ese qué, ¿dónde lo va a poner para que no lo quite? Pero entonces para hacer la afirmativa, no como Sí, pregunta. ya no como pregunta, es afirmativa. Entonces, Manuela y compañeros, quedamos claros que el sujeto es el canto, ¿cierto que sí? Manuela, ¿sí? Sí, señor. Y ese verbo me lo entregaron acompañado, o mejor, me lo pusieron allí sin la tilde el qué, y ese es. Entonces, ¿qué es? Le está poniendo desde el verbo el qué es. Le está dando más especificidad a la acción. ¿Qué es? ¿Ya? Entonces, ese verbo va acompañado de ese qué antes.
y el sujeto divertido, perdón, y el predicado divertido. Entonces, Manuela, le falta tu ejercicio porque le quitaste, pero entonces, la primera forma de pregunta ya expliqué por qué. Entonces, ¿cómo quedaría? El canto que es divertido, siguiendo sujeto, verbo, predicado. Solo que aquí nos pusieron para explicar, no solamente otra vez ese sujeto, que incluso miren la confusión de Vanessa, que es cantar, no, ahí no está como verbo, ¿sí? Ahí está como un objeto, ¿cierto? Como una, ¿sí? El canto, ¿sí? Ahora me pone que es divertido. Miren que en el otro me decía no me da, son formas de plantear y ese sigue siendo el verbo, solo que tiene un condicionante, una palabra antes. Vamos con el uso de la palabra Sara y después Daniela Martínez. Profe, pues la verdad a mí no me parece que tenga sentido, me parece que queda muy mal estructurado con ese que ahí, como, ay no sé, me parece, o sea, qué divertido es el canto. No sigue la estructura pues de la oración que es sujeto, verbo, predicado y complemento, pero tiene más sentido, o sea, es que en nuestro lenguaje no siempre todo va a ser regido por sujeto, o sea, con ese orden, sin embargo tiene sentido. En cambio con ese que ahí me parece que queda, no me convence. Bueno, ahí estás diciendo, estás dando la afirmación de lo que yo dije cuando expliqué el ejercicio. Nosotros vamos acomodando el español. Entonces dices, no tiene sentido. Me parece que se entiende mejor. Pero la regla que nos dieron es la estructura correcta de una oración es sujeto, verbo y predicado. Entonces, si es una regla, ¿por qué la tenemos que violentar? Ahora, no es que ahora sí, en la otra parte difiero de lo que dices. A mí sí me parece entendible. Está diciendo que es divertido. ¿Qué es? Le está poniendo una condición, le está poniendo una acción, a la acción, ¿sí? Y sigue conservando el canto. ¿Me están hablando de quién? Del canto. ¿Qué es el canto? ¿Qué es? ¿Y qué divertido? Sujeto, verbo, predicado. Entonces ahí sí difiero, no comparto tu idea de que no es entendible. ¿Cierto? Es más, me parece más entendible que decir, por ejemplo, el canto, divertido es el canto, o las otras formas que nosotros vamos acomodando ahí. Y repito, uno siempre dice, pero me entendió, pero así es que hablamos nosotros. Estamos comprobando que nosotros no hablamos ni escribimos de forma correcta. Y estoy diciendo que más adelante, a la hora de usted escribir, en su competencia de lectoescritura y de leer y de hablar, usted no va a ser tan asertivo al no utilizar la estructura correcta. Sara, ¿me hice entender? Bueno, profe, está bien. ¿Sí? O sea, léela bien, míralo. Ahora, sí lamento decirte que en todas partes, no lo dije yo, y no lo dijimos hace poquitico, lo dijimos hace mucho rato, es que la estructura correcta de una oración es sujeto, verbo, predicado. Voy a decir algo así también como medio, a ver, será medio informal. Ahórrese dificultades, siga la norma. ¿Cierto? No empiece a buscarle, no, pero es que me parece, no, pero es que así se oye bonito aquí en nuestro medio, no, pero es que yo lo entiendo mejor, no, pero es que en el contexto, entonces vamos a acomodarle y a buscarle, y no, o sea, lo mejor es, eso le da secuencia, le da fluidez, sujeto, verbo, predicado, y estamos aprendiendo a escribir. Cuando digo estamos es porque yo todos los días también aprendo más. Entonces ahí también hay que tener pues como primero la flexibilidad de entender que nosotros tenemos unas costumbres que no siempre son las más adecuadas a la hora de hablar y de escribir. Y dos, tener pues como en el caso mío, por ejemplo, que es que yo soy el profesor, la humildad académica y la humildad de, bueno, si eso es, revise bien, siempre en lo posible. Ahora, estoy hablando y aquí nos está explicando este ejercicio, estos 10, que es muy adecuado las diferentes formas. Ese que es una forma que se utiliza al escribir. E incluso esa forma a veces se utiliza también como incisos, como insertos aclaratorios y son válidos. ¿Sí? Daniela, ¿algo Profe, más? yo tengo una duda. Sí. Yo esa frase la hice pues siguiendo la estructura que usted dijo, pues la estructura que es, pero la verdad pues yo no le encontré ningún sentido, sin embargo pues la dejé así porque según yo pues era la estructura, siguiendo la estructura y así. Entonces yo la puse fue, ¿qué canto es el divertido? Con signos de pregunta, pues no le encuentro ningún sentido, pero según yo seguía como la estructura necesaria. ¿Eso es correcto o no? Porque Ahí sí viene el tema de contexto y con pregunta, ¿cierto? Ajá. Entonces, ahí viene qué contexto. Hay diferentes cantos, el canto lírico, el canto romántico, en fin, yo de música no sé mucho. Ajá. Entonces, ¿qué canto es el divertido? Pero ahí le agregaste el divertido. ¿Qué canto es? Es divertido. ¿Qué Es canto es divertido. divertido? Sí, señor, yo le quité el él. Entonces ahí le puede quitar el él. ¿Qué canto es divertido?
Ahora está preguntando y está siguiendo la estructura. Solo que le quitó el él, me parece, y se vale. Si tiene pregunta, si el que tiene tilde, y ahí tiene miren, está diciendo que entre las diferentes formas de canto, modalidades o géneros, no sé, se llaman géneros, modalidades, romántico, balada, no sé qué, o bueno, lírico, las diferentes modalidades de canto, es divertida, ¿cierto? Es el que más le agrada a la gente o es el que más le gusta. Entonces, ¿qué canto es divertido? ¿Qué Entonces, ¿sí es correcta? sí es Pues correcta y está siguiendo la estructura? Miran, ¿qué es la pregunta? sí. Canto es el sujeto, es el verbo y divertido es el predicado allí. Ahí hay una justificación para haber quitado él. Y hay un sentido pleno y estamos cumpliendo con la estructura. Ahí, y no le ve sentido decir qué canto es divertido. Pues, profe, es que, o sea, es más porque, digamos, nosotros estamos acostumbrados a que la frase suene bonito. Ah, Entonces, como no me sonaba así como casi, por eso era que yo pensaba que era incorrecto. pero como que Pero, bonito. pues no sé, o sea, sonaba mejor como que con otras palabras, agregándole otras palabritas o algo así. Es que Pero no es me... que ¿para qué le va a agregar si ahí tiene los elementos suficientes? ¿Y para qué lo va a hacer bonito si usted más que bonito, bueno, esa palabra bonito, yo diría que uno puede embellecer la escritura utilizando ya en el campo literario figuras retóricas, y de eso vamos a hacer un ejercicio también, pues si eso es lo que a usted le gusta, que sea bonito, que suene, ¿cierto? Sí. No siempre se puede hacer, incluso en la parte literaria, en el género literario, narrativo, lo utilizan, ¿cierto? Pero aquí la estructura, miren que hay una tercera opción, es la que debe cumplir. ¿Qué nos están enseñando? Cómo escribir de manera correcta para hacernos entender. Y hago el llamado. ¿Para qué usted va a violentar lo que nos enseñaron? Sujeto, verbo, predicado y lo que está comprobado, no solamente que nos enseñaron, que es la forma como se hace asertiva, entendible, comprensible una frase. Ahí viene otra vez Daniela, esas expresiones de es que me suena bonito, es que a nosotros no nos suena, es que estamos acostumbrados y no siempre la costumbre es la que puede pues aplicar en los diferentes textos, tanto administrativos como académicos. ¿Sí? Sí, señor. Pero tiene todo el sentido lo que escribiste. Y te di la explicación por qué, a ti y a todos. No, pues sí, así ya me queda como más claro. O sea, pero siempre explique por qué, pues explique, porque ¿qué está diciendo usted ahí? ¿Cuál de los tipos de canto es divertido? Ujú. Ahora, como ahí no le pusieron cuál, entonces no ponga cuál de los cantos es divertido. ¿Cierto? ¿Cuál canto es divertido? No, le pusieron el qué, entonces ¿qué canto es divertido? ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. ¿Alguien más para que avancemos? Sara, ¿te quedan claras las tres explicaciones de las tres formas de esa frase? Listo, entonces, como yo la tengo, me pongo 0. ¿Cómo la tienes? A ver, ¿cómo la habías hecho? Léela, por favor, otra vez. Por favor. Así que divertido es el canto. Qué divertido es el canto. Sí, porque es que no tiene pues la estructura de sujeto, verbo, predicado. Entonces el sujeto está a lo último, el verbo a lo último, sí. ¿Qué te pondrías tú, además de lo que yo te digo? Pues no, 0, porque no tiene la estructura. O sea, la estructura y la Mentira, ¿sabe explicación. qué? Me pondría 0.1. Vale, póngase 0.1. Y yo Sí. también puse así, la hice igual a Sara. Le puse Sí, esta nota porque yo también empleé como el lenguaje, como es la herramienta de la cultura en la que se emplea. O sea, el lenguaje solo es un accesorio de la cultura, más no el lenguaje se estructura o cambia la cultura. Entonces, como nosotros estamos acostumbrados a hablar así, tampoco es que esté mal del todo, tiene algún sentido. Entonces, no, 0 no, tampoco. bueno, vea, es que ahí si nos enfrascamos a hablar de eso no alcanzamos el ejercicio, pues lo voy a decir, vea. El tema, ¿qué es la cultura? La cultura es el conjunto de acciones, modos, formas, expresiones que un grupo o colectivo asume. Entonces no es que, a ver, la costumbre, sí, son las formas de hacer. Ahí viene entonces que dentro de la costumbre, lo vamos a ver cuando le recomiendo la presentación que dice la comunicación como deje la gestión,
que hay un asunto que se llama el contexto y el otro se llama el referente. Entonces esos referentes hacen uso de microsistemas de comunicación o microsignificados. Entonces lo que para nosotros aquí significa una palabra, en otra parte no. Y eso va a crear dificultades, ¿cierto? Ya no estoy hablando de la estructura gramatical, ¿sí? Entonces las culturas violentan a veces o pasan por encima de las reglas y el colectivo asume, hagámosle así. Es como cuando dice la gente parce, ¿cierto? Entonces el parce no está mal, ¿cierto? Anteriormente que dijeran bacano, las señoras decían, eso es de marihuaneros, de malevos, de no sé qué, y resulta que el bacano ya está en el diccionario. ¿Por qué? Porque el uso llevó a que la Real Academia dijera, bacano, quiere decir que está bien, que es aceptable, que es agradable, bacano, de tanto usarlo. El parce va camino a esto. El parce por ahora hace parte del parlache. ¿Pero qué significa parce? Parce viene del portugués, parceiro, que quiere decir hermano, amigo, cercano, que es el equivalente en mexicano, en español mexicano, al carnal, ¿cierto? Al filial, al carnal, ¿sí? Entonces, parce todavía no es correcto. Entonces, son costumbres, sí, pero resulta que si yo voy con esas costumbres al contexto internacional, y a mí me ha pasado, con palabras que yo utilizo aquí, puedo encontrar choques culturales, pero sobre todo choques de no hacerme entender, de malos entendidos, ¿sí? Lo contrario. Entonces, lo que buscamos acá es escribir de tal manera que mi escritura sea conforme a la regla, y si es conforme a la regla, que sea una escritura dentro del español, ¿cierto? ¿Sí? Valga esa precisión, Vanessa y Sara, que veo que están muy interesadas en el tema, ¿cierto? Pero es otro tema. Si alcanzamos acá dentro del curso, les muestro algo sobre el parlache, ¿cierto? Que eso es bien interesante. Digamos que comienzan a hacer elaboraciones, evoluciones, transformaciones que dentro de las culturas se hace del lenguaje, luego de la escritura y del habla, ¿sí? Y comienzan así, por el uso, terminan siendo legitimadas y se van incorporando a las reglas. Por ahora, esa parte de esas palabras del parlache no lo es, ¿sí? Y en cuanto a la gramática, todavía, y creo que no va a llegar, que nos digan que el sujeto va a ir a lo último, porque en Colombia el sujeto lo ponemos a lo último, no. En el español, esa regla está escrita así para hacernos entender bien, para escribir bien, estructurar bien las frases y oraciones. Gracias por el aporte, Vanessa, Sara, que a propósito de eso hago el paréntesis. Seguimos adelante. Bueno, y gracias por la objetividad también. Ya usted le dice, se pone punto 1, punto 2. Recuerden que la autoevaluación es un acto objetivo, pero consigo mismo, ¿sí? Bien, Vanessa. ¿Sí me dice entender con el paréntesis? Sí, profe, gracias, muy amable. Y es un tema muy interesante ese del parlache. Lo que pasa es que aquí en el taller pues aquí en este momento estamos con la estructura. Pero sí me dice entender, ¿cierto? Y te motivo incluso para que investigues sobre el tema. Y si deseas, yo te puedo decir que también tengo pues material sobre el parlache. Eso generalmente surge también de transformaciones sociales. Y el parlache claramente, evidentemente, es producto de una situación socioeconómico-política, específicamente de las comunas de Medellín. Y se volvió ya en un tema nacional y global el parlache. Como en Argentina, por ejemplo, el lunfardo. ¿Sí? Bien, pero es un tema que si me pongo aquí a hablar de él, me desvío del tema del taller, pero que es muy interesante, de acuerdo a las expectativas y a lo que ustedes expresan. Me dice entender, Vanessa, ¿cierto? Y es interesante el tema, ¿no? Sí, sí, por eso no lo entendía, pero sí, gracias, ahora ya es mucho más claro el panorama. Entonces, una cosa es que aquí digamos parce, sisas, vámonos de business y nos entendemos, pero no es lo correcto, ni nos van a entender en el resto del mundo. ¿Sí? Pero repito, es una variación dialectal que se está trabajando y que es motivo de investigación, por ejemplo. Pero eso no justifica todavía. ¿Sí? Entonces volvemos al tema de la estructura, sigamos la estructura. Continuamos entonces. Yo quisiera que participaran, además de quienes han participado, otras personas. ¿Cierto? Entonces los animo pues para que tomemos la número 5. Mientras leo la frase, por favor, quien quiera hacerlo. Número 5. Esta mañana, sobre los nuevos sistemas de convergencia, ingenieros invitados al Congreso de Informática hablaron. Cristian, compártenos cómo queda esa frase, siguiendo la estructura sujeto, verbo, predicado. Bueno, entonces yo puse, los ingenieros invitados al Congreso de Informática hablaron esta mañana sobre los nuevos sistemas de convergencia. Bueno, ¿dónde dice en la frase los ingenieros? Bueno, en las frases no dice los,
Sin embargo, pues como para darle más firmeza al sujeto, pues yo le agregué los. Bueno, Entonces, con decir ingenieros es suficiente. Y ahí no nos está poniendo el los, entonces ahí tienes un punto no a favor. Listo, sigamos. Entonces, ¿cuál es el sujeto de esa frase? Los ingenieros. ¿Cuál es el sujeto de esa frase? Ingenieros. ¿Quién tiene otra propuesta? O esa propuesta pero complementada. Ingenieros invitados al Congreso de Informática. Sí, señor. Cristian, resulta que ahí ingenieros invitados al Congreso de Informática es el sujeto completo. Está antes de la acción. Listo. ¿Sí? Listo. Pero tú tienes bien la frase, solo que le pusiste los. Entonces el los te va a quitar una décima. Listo. ¿Cómo sigue la frase? ¿Qué más pusiste? Los ingenieros invitados al Congreso, le vas a quitar ese los. Sí. Hablaron esta mañana sobre los nuevos sistemas de... Momentico. Hablaron. ¿Cuál es el verbo ahí? Hablaron, ¿cierto? Sí, hablaron. Debe hablar. ¿Sí? Ese es el verbo. Sí, hablaron. Listo. Sí, señor. Hasta ahí bien. ¿Qué fue lo que hablaron? ¿Qué fue lo que hablaron? ¿O sobre qué hablaron? Sobre los nuevos sistemas de convergencia. Entonces, ¿por qué metió ahí esta mañana? Como para complementar el verbo. Listo. No. Para darle ahí no complementa tiempo. el verbo. Listo. Usted mismo lo dijo. Eso es un complemento. Entonces, ¿por qué puso si dice si la estructura es sujeto, verbo, predicado, complemento? Si es un complemento, ¿por qué lo puso allí? Yo no niego que eso esté especificando, pero es más claro si especifica al final como complemento. Se llama un complemento de tiempo. Entonces, es otro asunto que hay que mejorarle a tu frase. Listo. Y tienes después de esta mañana sobre los nuevos sistemas de convergencia. Sí, señor. Listo. Ahí hay que mejorarle a esa frase. Esa frase tú la tienes a la mitad. Está la intención, la hiciste, pero hay 2 puntos de mejora y hay algo que la hace confusa y es que el complemento que esa frase tiene, las 4 frases anteriores no tenían complemento. Esta sí tiene complemento. Y la norma es que el complemento va al final. ¿Qué está complementando? Es un complemento de tiempo esta mañana. ¿Quién tiene otra opción de esa frase? O si quieres tú mismo, Cristian, léela entonces con mi explicación cómo queda la frase. Ingenieros invitados al Congreso de Informática hablaron sobre los nuevos sistemas de convergencia esta mañana. Coma, esta mañana. Sí. Entonces, correcta la número 5. Ingenieros invitados al Congreso de Informática, sujeto, hablaron, verbo, sobre los nuevos sistemas de convergencia, predicado, coma, complemento al predicado esta mañana. Se llama complemento de tiempo. Vamos, levantó la mano. ¿Quién más levantó la mano después de Cristian? Baja la mano, Cristian. ¿Alguien más levantó la mano para que haga la otra frase? Sara, adelante, y después Sebastián. ¿Hago entonces la otra frase? La 6 dice, invitó a los exalumnos el rector del Colegio San Simón a la celebración del 50º aniversario de fundación del plantel esta semana. Listo, yo la puse. El rector del Colegio San Simón esta semana invitó a los exalumnos a la celebración del 50º aniversario de fundación del plantel. Bien, ahí hay algo que corregir y ya lo acabamos de explicar y es el complemento. El complemento no está bien utilizado allí. El del tiempo, el de esta semana. Sí, no está bien ubicado. Sebastián también alzó la mano, otras 2 personas alzaron la mano. Por favor, ¿quiénes alzaron la mano ahorita para que lean la opción de esta? Yo la tengo. Juan Sebastián, sí, adelante. El rector del Colegio San Simón invitó a los exalumnos a la celebración del 50º aniversario de fundación del plantel, esta semana. Esa es la frase correcta. Mira lo que estamos diciendo. Esta semana es el complemento, así como en la otra era esta mañana. ¿Sí? Ahora vamos a otros, hay otros complementos del lugar. Ahí nos están poniendo ese complemento. El rector del Colegio San Simón es el sujeto. Invitó es la acción, o sea, el verbo. El predicado es a los exalumnos a la celebración del 50º aniversario de fundación del plantel. Y el complemento es coma esta semana. Apreciación. No es al 50º, al número 50, al 50º. La forma correcta. Que uno también a veces ve incluso presentadores, maestros de ceremonia, figuras públicas diciendo el número 50, el 50º.
y resulta que el 50avo es la partecita número 50, ¿sí? Si es un nivel, entonces el piso 50 o el nivel 50, ¿sí? Si es como en este caso una celebración, un conjunto de años, es el 50º, así como existe el 40º, el 30º, el 60º, el 70º, el 90º, ¿sí? Y ya después viene el centenario. ¿Cierto? Bien, esa es la correcta. ¿Está claro para todos? Bueno. Entonces, cuando yo tengo por allá descuadrada ese complemento, entonces yo digo, bueno, tengo todo el ejercicio, ese complemento me quedó por ahí, punto 3, punto 4, cada quien lo hace. Yo le pondría, pues le castigaría ahí porque es fundamental, casi que a la mitad, entonces le pondría un punto 3 al punto, que vale punto 5, por no haber ubicado bien el complemento. Pero ustedes están haciendo su autoevaluación. Es claro para todos. Aquí en estas dos frases, miren que en cada uno nos hemos ocupado de los diferentes tipos de sujeto, del verbo con condicionante, el verbo con, ¿sí? Y todas siguen la estructura, ¿cierto? Los signos de gramaticales. Aquí estamos hablando ya de la estructura y con complemento además. Bueno, continuemos entonces. Número 7. María y Lucía, para sus amigos, una fiesta de nostalgias musicales organizaron. Escucho a quien quiera compartir la frase. Melissa, adelante. Yo la puse, María y Lucía organizaron una fiesta de nostalgias musicales para sus amigas. ¿Por qué? María y Lucía serían el sujeto, ¿Sí? organizaron sería el verbo y ya pues como el predicado sería una fiesta de nostalgias musicales para sus amigas. Sí, no tiene complemento. Ahora, ahí tenemos un sujeto compuesto, ¿cierto? Sigue siendo sujeto, ellas dos. ¿Sí? María y Lucía. Una fiesta de nostalgias musicales para sus amigas. No hay complemento. Melissa, si fuéramos a ponerle complemento de tiempo, de lugar, ¿qué le pondrías? ¿Cómo lo pondrías? Suponiendo que nos dijeran, vea, además de lo que tiene ahí, póngale el complemento. Lo pondría, María y Lucía organizaron una fiesta de nostalgias musicales para sus amigas, coma, en el teatro. Sí, sí, sí. Durante el fin de semana en el teatro. Puede ser incluso un predicado supremamente completo, un complemento supremamente completo, sí. Eso es. Esta no tiene predicado, simplemente estaba afianzando más el tema de los complementos, del complemento al predicado. Es correcto lo que acaba de decir Melissa. María y Lucía organizaron una fiesta de nostalgias musicales para sus amigas, simplemente. Vamos bien hasta ahí todo, ¿cierto? Sí, profe. Número 8. Bueno, lo más importante aquí es no yo decir, bueno, pero es que no me suena, pero es que no me da, pero es que yo no estoy de acuerdo, no, sino que aprendamos. Y miren que cada una tiene una explicación, tiene una variación, y ese es el propósito del taller, ¿cierto? Y el propósito central es, por favor, no escribamos como hablamos, por favor, escribamos de forma correcta. Sujeto, verbo, predicado y complemento. Es más, se facilita más, soy más claro, más fluido cuando me acostumbro a utilizar esa estructura. Bien, vamos con la número 8. Y por favor, alguien que la haga. Por la orilla a pasear, los abuelos se fueron. ¿Quién nos comparte esa? Juan Sebastián, adelante. Los abuelos se fueron a pasear por la orilla del río. Sí, ¿por qué? Explíquela. Porque el sujeto serían los abuelos, ¿Sí? el verbo sería que se fueron. No, no que, sino se fueron. Se fueron. Sí. Y el complemento sería por la orilla del río. Se fueron a pasear, sería el verbo. No. Bueno, vamos a aclarar ahí. Tu frase está bien, pero vamos a explicarla bien. Los abuelos son el sujeto. Ahí estamos de acuerdo. Se por fueron. Eso, pasear no sería tampoco un verbo. Espere, ya voy a explicar. Se fueron. ¿Cierto? Se fueron. Es el verbo. Tiene se. Tiene un compuesto. Se fueron. Para la acción, para darle fuerza a la acción. Y a pasear por la orilla del río, ¿sí? ¿A qué se fueron? A pasear. Es otro verbo, pero ese verbo hace parte del predicado. A pasear por la orilla del río. Entonces, se fueron es la acción. ¿Qué fue lo que hicieron? Que se fueron. Entonces, se fueron a trotar, se fueron a caminar. Ahí tenemos un modelo de frase en donde no nos podemos confundir porque tenga dos verbos, porque el segundo verbo hace parte del predicado. A pasear por la orilla del río. Está explicando a qué se fueron. Se pudieron haber ido a caminar,
lo mismo, pero en otra expresión, a coger flores, o sea, a recolectar flores por la orilla del río, ¿sí? El recolectar, ¿sí? El colectar, el coger, el recoger, es otra acción, ¿cierto? Pero hace parte de ese predicado. Entonces no nos confundamos ahí y por ello siempre pregunto, ¿por qué? Entonces tu frase está bien, la explicación no estuvo bien. Tu punto tiene punto 5, claro, explico para todos. Entonces aquí nos está mostrando otra forma, como si ahorita decíamos que es divertido como afirmación, como ese que adelante de él es, le está dando fuerza a esa acción, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Sí? Está dando más asertividad. Aquí es a pasear por la orilla del río, es el predicado. ¿Qué fue? ¿A qué se fueron? A esto. ¿Claro para todos? Sí, profe. Bien. Vamos con la número 9. Gracias, Sebastián. ¿Quién hace la número 9? Por las buenas y por las malas, que no fueran, le dijeron a ese viaje. Sebastián, nuevamente. Hazlo nuevamente entonces. ¿Cómo queda? Adelante, Sebastián. Le dijeron que no fuera a ese viaje por las buenas y por las malas. Bien, ¿alguien tiene otra opción de esa frase? Esa frase tiene bien, arranca con el sujeto, pero ahí cae en la trampita que tiene el ejercicio. Ya voy a explicar por qué, o mejor, no lo llamemos trampita. Cae en la variación, en la forma como yo hago más preciso y como interpreto ese sujeto, verbo, predicado. Otra opción. Katy, ¿qué tienen esa? Profe, espéreme que es que tengo la pantalla dividida. Lo puse, le dijeron que no fuera ese viaje, coma, por las buenas y por las malas. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien tiene otra opción? Daniela López. Profe, yo la tengo. Le dijeron por las buenas y por las malas, coma, que no fuera ese viaje. Bien. ¿Alguien más? Los dos anteriores tienen una imprecisión, pues pueden ser más precisos. Y el de Daniela sí tiene, definitivamente otra vez, Daniela, mandaste el verbo a lo último. El sujeto está bien, le dijeron. ¿Cierto? Pero el verbo, ¿sí? De pronto se podría decir, a ese viaje le dijeron que no fuera por las buenas y por las malas. O sea que tú estás diciendo que a ese viaje es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto de la frase? Pues se puede, no, se puede decir que viaje es como el sujeto. No, no es el sujeto y no se puede decir así. Profe, yo escribí que no fuera ese viaje, le dijeron por las buenas y por las malas. O sea que no fuera es el sujeto. Sí, profe, yo lo puse, pues pensé que estaba implícito. Ir, fuera es un verbo de ir, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, si es un verbo, ¿para qué dice usted que es un sujeto? No, ¿cierto? Bueno, Sara. Pues yo también lo hice como Sebastián, así le dijeron que no fuera ese viaje por las buenas y por las malas. Bueno, pero pues aquí cuando usted dice que no está bien, entonces sería, le dijeron que no fuera por las buenas y por las malas a ese viaje. Sí, pero no es porque yo diga, voy a explicar, ¿sí? Esa es la correcta, Sara. ¿Por qué dices que así es correcto? Porque el complemento, o sea, sería el viaje. Le dijeron, ahí está, el sujeto, ajá. Sí. Que no fuera, o sea, fuera es el pero tiene un verbo. Que no fuera, así como el qué divertido es que no fuera, listo, está negando. Ajá, hasta ahí vamos bien, hasta ahí vamos con sujeto y verbo. Ahora, lo que leyeron las dos primeras personas está bien hasta ahí, es decir, tenemos la mitad del punto. La confusión o la forma correcta está en cómo organizo si que no fuera ese viaje o si que no fuera por las buenas y por las malas. Entonces la pregunta es, ya te voy a dar respuesta pues a lo que te pregunté, pero vas a concluir explicando, ¿cierto? ¿Qué fue lo que no fuera? ¿Que no fuera cómo? ¿Cómo le dijeron que no fuera? Por las buenas y por las malas. Entonces, coma, por las buenas y por las malas, coma, a ese viaje. ¿Sí? Ni siquiera a ese viaje es un complemento, simplemente tiene ahí un inciso, un inserto. La cuestión es, no separen las acciones de lo que explica la acción. Entonces, ¿cómo fue que le dijeron? Que le dijeron que no fuera. ¿Cómo le dijeron? Por las buenas y por las malas a ese viaje. Entonces, la forma correcta es, le dijeron que no fuera por las buenas y por las malas a ese viaje. Katy.
Profe, pues yo la verdad lo tomé es como que, o sea, le dijeron pues el sujeto, que no fuera el verbo, que no fuera qué, a ese viaje. Eso es lo que Sí, yo tengo como predicado, coma, por las buenas y por las malas, que es el complemento. pero ¿Sí? ¿cómo le dijeron que no fuera? Pero es que le dijeron que no fuera qué, a ese viaje. Que no fuera por las buenas y por las malas. ¿Para qué va a separar la acción y la va a dejar de último? ¿Sí? Que no Es que fuera no por las fue buenas y lo que por las le malas. dijeron. ¿Sí? O sea, usted lo traslada para el final y lo que está haciendo es confundiendo. O, ¿sí? Ahora, vuelve lo mismo que hemos dicho siempre. No, pero me entendió. No, pero así se entiende. No, pero así hablamos. No, pero yo lo entiendo. Sí, pero se entiende mejor si conservo y junto. Repito, ¿cómo fue que le dijeron que no fuera? Por las buenas y por las malas. A ese viaje. ¿Sí? Entonces, si yo junto a ese viaje adelante y al final digo por las buenas y por las malas, queda ahí, bueno, y entonces, ¿cómo así? ¿Por las buenas y por las malas qué? El viaje, ¿sí? Entonces, lo más acertado es decir que no fuera. ¿Cómo fue que le dijeron? Por las buenas y por las malas. Le dijeron de varias maneras que no fuera. Entonces, está junto a la acción. Hace parte de la acción integrando el predicado, ¿sí? Katy, ¿me hice entender o no? Pues sí. Pues sí, sí, sí. Mírenlo bien para que ese pues sí se convierta en sí. Daniela, ¿vas a agregar algo? Bueno, Sara, ahora sí termina de explicar lo que yo expliqué en tus palabras, que tú misma lo hiciste y lo sacaste después de mí, que comencé a cuestionar, bueno, ¿por qué separan por las buenas y por las malas? Adelante, Sara. Listo, entonces como usted dijo, que no, como debe de ser, sí, es verdad, o sea, las buenas y por las malas es el complemento de no fuera, porque están, o sea, fuera está haciendo referencia a que no va a ir, ¿cierto? Es obvio, pero ¿por qué no va a ir? O sea, ¿cómo fue que le dijeron, ¿cierto? Por las buenas y por las malas. Y ya pues a ese viaje sería, pues yo lo tomé como un complemento. Realmente no es un complemento, es el desarrollo de la acción, ¿cierto? Está Bueno, explicando mucho más la acción. De hecho, el predicado arranquen por las buenas y por las malas a ese viaje, ¿cierto? ujú. Pero es como tú, y ahora yo no había empezado a explicar cuando tú lo asumiste. Ese es el ejercicio, o sea, mirar cómo es lo lógico, cómo es más claro, digámoslo así. Entonces, ahí esa frase no tiene complemento, ¿sí? Solamente que no fuera por las buenas y por las malas. Así fue que le dijeron, así lo trataron de persuadir a ese viaje. Entonces, si yo pongo a ese viaje adelante, estoy confundiendo. No digo que la frase quede totalmente incomprensible, no comprensible, pero le estoy quitando fuerza. Katy, ¿vas a agregar algo más? Sí, porque, espera, profe, Sí. porque el por las buenas y por las malas es lo que le da sentido a, le dijeron que no fuera, y si se le pusiera a viaje, pues no quedaría bien, aunque como dice usted se entiende, no queda bien porque sí es como lo que le da sentido a este, le dijeron que no fuera. Sí, pero la frase no tiene complemento. ¿Sí? Katy, tenías la mano levantada. No, profe, se quedó levantada. Ah, bueno, entonces mire, le dijeron que no fuera por las buenas y por las malas a ese viaje. Sin puntos y sin nada queda bien. Pero si usted quiere darle una entonación, una secuencia, puede decir, le dijeron que no fuera, coma, por las buenas y por las malas a ese viaje. Incluso ahí está haciendo la función de inciso, de aclaratorio, de precisión. Esa es una forma, le pone coma en por las buenas y por las malas, coma a ese viaje. Le da fuerza. Pero si lo tiene, le dijeron que no fuera por las buenas y por las malas a ese viaje, queda bien. También puede decir, le dijeron que no fuera por las buenas y por las malas, coma a ese viaje, también. Me parece que a mí me gusta, la que más me gusta de las tres es que diga, le dijeron que no fuera por las buenas y por las malas a ese viaje. Ahí ese viaje no está siendo complemento, está siendo parte del predicado y le estoy dando una forma más de respiración, de secuencia, para que se entienda. ¿Es claro para todos? ¿Hay algo más sobre esa número 9? Bueno. 10. Para el público juvenil, lanzará Carlos Ruiz una nueva novela. ¿Quién tiene esa, por favor? Sara. Carlos Ruiz lanzará una nueva novela para el público juvenil. ¿Por qué? Carlos Ruiz es el sujeto, ¿cierto? Sí, Lanzará es el verbo.
una nueva novela para el público juvenil sería el predicado y el Es el complemento. predicado. Sí. Ahí tenemos un sujeto ya explícito con nombre denominativo, ¿cierto? Carlos Ruiz, un señor. Muy bien. Entonces allí tenemos este ejercicio. Les voy a confesar algo. Con este grupo, con ustedes, me gustó mucho el ejercicio porque me demoré más de lo acostumbrado, pero fueron muy, ¿cómo se llama? Muy lógicos ustedes, muy por qué y no me suena. Y así hay mayor aprendizaje. Entonces me gusta que haya sido así. ¿Sí? Y dio pie incluso a que yo me extendiera por ahí explicando algo del parlache. ¿Cierto? Ahí tenemos en pantalla las respuestas. Acá está la variación que yo hice, la que dije el querido, miren, ahí lo tiene, en admiración. Lo tengo también con la coma. En la parte de abajo está el de pregunta, con el del canto. Y bueno, y están todas las otras. Las 5 y las 6 tienen los respectivos complementos. Miren esa que discutimos hace un momento, ¿sí? Por las buenas y por las malas con la coma a ese viaje, ¿sí? Bien, ahí la tienen nuevamente para que repasen, para que miren. Asumo dos situaciones, que estuvieron todo el tiempo atentos, entonces hicieron de una vez las correcciones, las observaciones, y asumo también que cada quien de manera responsable, objetiva, honesta, con usted mismo, va a decir, no, en esos debo resaltar algo. Hubo personas que en el ensayo pusieron, me voy a calificar sobre 4, como yo di la indicación, porque no estuve en la clase o porque no lo tenía hecho. Eso me parece muy bien, con usted mismo. Si aquí ocurre lo mismo, usted no hizo el taller y no ha intervenido, claro, no lo hizo, lo hace en este momento, lo corrige, pone las apreciaciones del caso, pero se castiga con un 20% porque, bueno, el objetivo es decir, no lo hice. Yo aquí no comencé diciendo quién lo hizo, quién no lo hizo, no. Por eso incluso también doy el plazo de 3 días para que suban ya la versión. Quien tenga el ensayo hoy, esto hoy, lo mejor es, este taller, lo corrige en este momento y ahora durante el día lo sube o ahorita lo sube. ¿Por qué? Porque ya está. ¿Sí? No estoy diciendo pues que no lo hagan a la carrera. Ahora, quienes le hacen la tablita, la apreciación, les gusta hacer detallado el ejercicio, para eso doy los 3 días, es decir, hasta el próximo viernes. Ahí puse en pantalla casi un minuto cómo quedaron en todas las oraciones, recordando que cada una vale 0.5. Ya todos tomaron nota, ¿cierto? Bueno, recuerden que también ahorita les mando esto, cuando les mande el material. Bueno, vamos a hablar de inferencias rápidamente en lo que nos resta en los próximos 15, 20 minutos sobre inferencias. Resulta que las inferencias no podemos decir aquí cuál es la correcta, pues entre comillas correcta, no. Lo correcto es el método, la forma como esté. Luego, pues también en esa autoevaluación ustedes tienen que ser muy detallados, muy aprender de ello. Entonces, dijimos que la inferencia es el relacionamiento mediante una evaluación mental de un contenido o una expresión, representados en una o varias frases. ¿Qué quiere decir? Que me pueden decir de un texto completo, de un libro, la inferencia, de un párrafo, de un capítulo, de un párrafo o de una frase, como hicimos el ejercicio, implicando una ruta lógica de significado, interpretación y contextualización o aplicación. Reitero, no es lógica la ruta, más no es la secuencia, no tiene que ser en ese orden. Que sea lógica, sí. Que tenga esa ruta, sí. Entonces, que tenga significado, interpretación y contexto o aplicación. La lógica. Y cuando yo estoy escribiendo, eso me sirve para argumentar. Es decir, yo expongo una idea, entonces digo el significado, doy una interpretación en un contexto, eso va a ser mucho más claro y se convierte en el argumento. Y cuando yo tomo la lectura como el ejemplo, como las inferencias que estamos haciendo, se hace inferencia. Entonces, un ejemplo de inferencia. Voy a poner aquí el ejemplo antes de que comencemos. Yo puse ejemplos la vez pasada, muy rápido, pero pretendiera que en esta clase hiciéramos el ejercicio, habiendo hecho ustedes el ejercicio, poder hacer. Yo voy a desarrollar acá, ese día desarrollamos una de las inferencias del taller. Miren una acá que tengo de una frase, que no está en el taller. Comillas, recuerda que siempre que tu propia resolución de triunfar es más importante que cualquier otra cosa. Abraham Lincoln. Él dice cosa, yo no soy un amigo de poner la palabra cosa. Yo diría situación, momento, pero así está la frase de Abraham Lincoln. ¿Quién fue Abraham Lincoln para todos? ¿Quién sabe quién fue Abraham Lincoln? Un presidente de Estados Unidos. 5º presidente constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica, efectivamente. Presidente que abanderó, defendió la abolición de la esclavitud. Presidente asesinado a finales del siglo XVIII en Estados Unidos. El primer presidente asesinado, el segundo fue Kennedy, ¿cierto?
En Estados Unidos han asesinado 2 presidentes en ejercicio, ¿no? Entonces, ¿para qué es eso? Cuando uno sabe, el personaje que escribió le aporta mucho a la interpretación o al significado. Les doy esa clave también, ¿cierto? El significado uno lo puede buscar en el diccionario. ¿Sí? ¿Quién dijo que no? Ustedes pueden haber hecho eso. ¿Sí? Cuando uno lo expone en la inferencia, no lo ponga tal cual, no lo transcriba, sino que le da ese significado. Ahora, repito, uno puede arrancar por la interpretación, después el contexto y después el significado. Ahí sí, a diferencia de la norma, de la estructura de la oración, aquí estamos haciendo inferencias, ahí lo que interesa es que se cumplan, que tengan los 3 elementos, esa ruta lógica los contenga. Luego, entonces, miren, yo voy a... Sara, ayúdame. Lee la inferencia que yo hago de esa frase. Por favor. Acá abajo, inferencia. Sí, la inferencia. Entonces mira, dice, Abraham Lincoln dijo, recuerda siempre que tu propia resolución de triunfar es más importante que cualquier otra cosa. Yo voy a hacer la inferencia de esa frase, ¿sí? La mía. Adelante, Sara, léela. El triunfo significa lograr lo deseado y cada quien tiene metas que quiere alcanzar. Lincoln se refiere a la orientación al logro, que hoy se traduce en el proyecto de vida que todos debemos tener claro e implementar de forma integral y coherente. Bueno, desglósame ahí porque eso es una inferencia, Sara. Porque estás explicando la frase que él dice y estás dando una frase a la misma vez. Sí, el triunfo significa lograr lo deseado y cada quien tiene metas que quiere alcanzar. Citas al autor y das la explicación de la frase. Bueno, expliquémoslo mucho mejor. Mire, Sara. Una frase clave ahí, una palabra clave, significa. Estoy dando el significado. ¿Cierto? Esto es la forma como yo hago inferencias. No quiere que ustedes tengan que hacer igualito, pero me parece interesante porque uno con el tiempo va tomando claves. Para mí es muy práctico empezar por el significado, interpretarlo y después explicar o aplicar, ¿cierto? Pero, repito, no tiene que ser ese orden. Yo también utilizo mucho la palabra significa, quiere decir, para entregar el significado. Y generalmente digo, el autor dice, o el autor se refiere, o en este caso Lincoln con el apellido, entonces estoy interpretando. ¿Sí? Sara, mira, nota Sara cómo aquí dice significa, entonces lograr lo deseado. ¿Sí? Y cada quien tiene metas que quiere alcanzar. En el diccionario dice triunfo, alcanzar las metas, alcanzar los objetivos, los logros que un equipo de personas alcanza, en fin. Te lo volví, significa, ahí está la palabra, ¿cierto? Pongo una coma y digo Lincoln, pude haber dicho el autor quiere decir, este autor, bueno, dije Lincoln, se refiere, ¿qué estoy haciendo? Estoy interpretando, ¿sí? A la orientación. Ahora, lo puse, aquí viene lo otro, lo puse en términos de personas que están formándose en el campo de la administración, o lo puse para personas que están en las empresas, en el campo organizacional, en el campo de la gestión humana, que es lo que tiene que ver con con la administración de empresas. Entonces dije, a la orientación al logro. Entonces, ahí le hice la interpretación. Y aquí comencé a hacer la aplicación o contextualización. Dije que hoy o actualmente, yo utilizo mucho ese conector, esa palabra, se traduce o significa, ¿cierto? No puse significa para no confundirlo con este significado, ¿cierto? Se traduce o se evidencia en el proyecto de vida que todos debemos tener claro e implementar de forma integral y coherente. ¿Ya? Sara, ahora sí, explícalo en tus palabras o detéctalo en tus palabras. No solamente diciendo puso una frase, citó al autor. ¿Sí lo notas cómo está, Sara, o no? Sí, profe. ¿Ya? Listo. La palabra clave es significa. Sí. Estás dando un significado a la oración. Y estás estructurando el significado que le diste. Estoy interpretando lo que Lincoln quiso decir. Por eso dije Lincoln se refiere. ¿Sí? Exacto. Pues y sí, al final le doy una aplicación. Ese es tal vez lo que es más mío, lo que yo digo de acuerdo con el contexto. Ahora, las frases célebres tienen una particularidad y es que aplican en todas las épocas, están muy bien escritas. Ahora, la inferencia va a ser diferente en toda época, en todo contexto, en cada persona. Entonces ahí es donde viene el tema de que esas inferencias no van a ser iguales. Cada inferencia en la que hicimos vale .19. Eso nos va a servir como un referente para al final sumar, porque es una cantidad, una ponderación muy bajita, pues muy pequeña. Sin embargo,
nos va a servir para al final hacer la sumatoria y ponerme la autoevaluación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a autoevaluarnos las inferencias. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a leer varias inferencias. Entonces hacemos dos asuntos. Uno, miramos que esté bien para que usted se la califique. Pero también miramos la que más dificultad le dio y la aclaramos acá para que usted ya la transforme, la haga, la aplique allá. ¿Les parece? Y cada uno sí va a tener la tarea, por eso tienen 3 días, de sentarse otra vez con sus inferencias y mejorarlas y ponerse una calificación. Vuelve y aplica. Quien no las trajo para hoy, pues muy honestamente dice, no las había hecho, pero las voy a presentar. No deje de presentar ni de hacer el ejercicio de inferencias. Melissa, ¿era Katy o Melissa quien había dicho que tenía una, así que me ha dicho, me dio dificultad, las hice, en fin? Yo, profe. ¿Quieres arrancar, Daniela? Bueno, entonces arranquemos. ¿Qué inferencia quieres de las que teníamos que analicemos o quieres compartir la que tú tienes? La primera, sí. Listo, ¿cómo la tienes? Dice, la mayor parte de aquellos que no quieren ser oprimidos quieren ser opresores. Lee tu inferencia. Dice, la frase trata sobre el deseo de liderar o mandar después de haber recibido el mismo trato por alguien más. La cuestión es la siguiente. Cuando hemos sufrido tanto por algo, siempre deseamos aquello que nos haga estar bien. Es el caso del oprimido y el opresor, ya que el oprimido nunca ha tenido nada más que sufrimiento, mientras que el opresor, al tener todo o ciertos lujos que el oprimido jamás podrá llegar a tener, provoca que el ser sin nada aspira a tenerlo todo, encontrando como única solución que su posición cambie, aunque esto signifique convertirse en aquello que algún día llegó a ser su mayor tormento. Profe, yo me acabo de dar cuenta que yo no tengo como lo de, ahora me fue la palabra. La aplicación o contextualización. Sí, señor. Vea, eso tiene significado, pero muy implícito por allá, no está el significado. Tiene mucho de interpretación, luego tiene una opinión personal, o sea, usted lo que hizo fue una opinión personal de la inferencia, de la frase. Sí, señor. Entonces, usted recuerde. Ahora, lo que sí detectó es que la palabra clave es la opresión. Esa es la palabra. Ahora, cuando tengamos una inferencia, una frase o un párrafo o un texto y le digan, infiéralo, usted va a la palabra clave para buscarle el significado, para interpretarlo y para alrededor de ella o a partir de ella poder hacer la contextualización que le va a dar completitud pues a la inferencia como tal. Entonces, un ejemplo de esta frase puede ser, ¿sí? La opresión significa cuando un individuo o varios individuos cortan los derechos de otros. Por eso, Napoleón dice que quienes luchan por defender a los demás y llegan al poder o a dirigir, terminan después de haber defendido, de haber combatido la opresión, siendo opresores. Sí. Esto aplica como ejemplo tangible y real en las dictaduras o gobiernos totalitarios, como el de Venezuela, en lo actual y en lo próximo. ¿Ya? Profe, entonces lo que tengo que hacer es como recortar más mi interpretación y agregarle un contexto. Una aplicación y de forma explícita que es para usted. Ahora, puede que usted lo ponga no como opresión, sino como esclavitud o como dictadura. Eso depende, pero el significado hágalo más explícito. Ahora, arranque como arrancó dando la interpretación y le pone un conector que diga, esto significa, la opresión significa tal asunto. Busquen el diccionario que es opresión. ¿Sí? Y se aplica en situaciones donde hay dictaduras o donde hay personas autoritarias que en la mayoría de los casos comenzaron diciendo que había que combatir la opresión y terminaron oprimiendo a los que ellos defendían. ¿Cierto? Sí, señor. Bueno, a ver, ¿quién más quiere participar? Eso es lo que debemos hacer. Pero miren qué tan interesante como Daniela, así como Sara ahorita con las frases fue diciendo, sí, es que yo la tenía de tal manera, pero mire, si es por esta forma. Entonces, así mismo con las inferencias. No es problema que no haya hecho bien la inferencia hoy. Digamos que más que problema, lo que debemos hacer es ir en la ruta del aprendizaje. Entonces, lo que interesa aquí es cómo aprendemos la inferencia. Y lo vamos a hacer a partir de este taller. ¿Alguien más que quiera participar? Para que dejemos, pues, para que todos puedan hacer su autoevaluación de las inferencias. Daniela López. Profe, yo voy a hacer la segunda. No hay necesidad que la hagan en orden.
Daniela, reitero mi recomendación, la que más dificultad le dio, la que más duda tiene, que no se la soluciono y explico a todos. Si es la segunda, leamos la segunda. ¿Quieres que hagamos la segunda? Pues la verdad, realmente las que me dieron más dificultad fueron las últimas, porque la Bueno, última ya dígame no cuál sé. entonces. Recuerden que no vamos a leer todas las inferencias, vamos a hacer 3, 4 ejemplos para poder que ustedes hagan ese ejercicio y lo aclaren mucho más. Puede Y ser aprendan de, mucho más que es una inferencia. puede ser de la 25 que dice, si Yo se la leo, continuamos, yo se la leo y usted hace la inferencia. Si continuamente das lo mejor de ti mismo, no te sucederá lo peor. Forbes. Mi inferencia es: las buenas acciones y voluntad de hacer las cosas de manera correcta te van a siempre recompensar. Si le sonríes a la vida, dar una sonrisa de respuesta de a sí mismo con los aspectos negativos. Es importante enfocarnos en actuar de manera correcta en todo momento, pero no, y pues como el dónde ponerla, pues. ¿Cuál es el significado de esa frase? Lo que yo dije fue por como de que las buenas acciones y voluntad siempre que se hacen correctas siempre van a ser pues como recompensadas. Bueno, Es lo que está entendí. bien. Ahí hay algo y es dar de sí mismo o el compartido, dar al otro. Y hay otro significado que es la compensación, ¿cierto? La compensación. ¿Sí me hago entender, Daniela? O sea, la recompensa. La recompensa, listo, pongámosle la recompensa. Entonces, yo voy a arrancar como yo lo hago. Ahora, ¿qué te falta a ti? Te falta darle más fuerza al significado y darle al final el contexto. Miren que con los dos ejemplos que hemos hecho con las dos compañeras, lo que ha pasado es que nosotros somos llamados a que nos dicen, hago una inferencia, entonces doy mi opinión personal. Entonces doy la interpretación, doy mi propio significado. O sea, estoy interpretando siempre. Pero recuerden que una inferencia debe tener además el significado que me quisieron dar sumado al contexto, ¿sí? O aplicación real, la aplicación que tiene, y sumado a eso que casi siempre hacemos todos, que es, nos vamos siempre por la interpretación, es lo que nos han enseñado y confundimos eso con una inferencia, ¿sí? Entonces la inferencia es completa. ¿Qué tiene tu ejercicio, Daniela? Eso, tiene mucha interpretación, implícito por allá, muy escondidito el significado y no tiene aplicación. Perdón, también tiene la aplicación como implícita, porque estaba diciendo pues que pasa cuando le damos a los otros, en fin. Pero es una interpretación dando vueltas, dando que parte desde la frase misma, pero no tiene completa la inferencia. Entonces podríamos decir, si continuamente das lo mejor de ti mismo, no te sucederá lo peor. Forbes nos habla de las recompensas. La recompensa se refiere a lo que yo pueda recibir después de que doy a los demás. Dar a los demás es una acción que los seres humanos debemos tener siempre para tener un buen futuro, para esperar que tengamos buenos resultados, porque si yo ayudo a otro, otro me ayudará. Esto pasa cuando yo trabajo en equipo, cuando en las causas sociales y en las causas solidarias cívicas actuamos como personas sin importar que nos hagan el reconocimiento, simplemente hacer el bien a los demás. Ahí le di mucha fuerza a ese contexto, pero me cuidé de dar la interpretación y di el significado. ¿Lo notaste, Daniela? Sí, profe. ¿Sí? Por eso todas las inferencias no son iguales. Si Daniela quiere otra frase o si no otro compañero, con mucho gusto. A ver, hagamos lo que ya estamos terminando. Por ejemplo, Duan, ¿cuál de las frases te dio más dificultad? O léenos una de las frases. No sé si Duan tenga micrófono, si me está escuchando. ¿Está escuchando? Profe, sí, yo lo estoy escuchando. Duan, léeme por ejemplo la número, hoy es 9 fecha, leamos la 9. Una vida Señor. inútil equivale a una muerte prematura. Gautier, ¿qué tienes ahí? ¿Qué inferencia hiciste? Profe, yo tengo, se debe de ser útil y capaz para así poderle servir a la sociedad y tener alguna habilidad que aportar. Solamente, no se te escuchó bien. Léelo otra vez y acércate bien al micrófono. Se debe de ser útil y capaz de
y capaz para así poderle servir a la sociedad y tener alguna habilidad que aportar. Esa es una interpretación. Luego esa inferencia de falta. Entonces digamos que él está hablando de la vida, de la utilidad de la vida, del proyecto de vida, de tener una vida pues como que tenga sentido, ¿cierto? Yo lo veo así, ¿cierto? Yo veo que sea el significado, el sentido. Y está diciendo que, que uno puede vivir mucho tiempo, pero que si uno no vive siendo útil, ¿sí? Es como morirse antes de tiempo, o sea, se muere de toda manera y pasa sin son ni ton, ¿cierto? Entonces yo haría una inferencia diciendo, la vida es un conjunto de acciones, de sucesos que deben tener sentido y deben dejar huella. Gautier se ocupa de este aspecto diciendo que si uno no es útil, no tiene sentido, no tiene un proyecto en su vida, es como si muriera antes de tiempo, es decir, sin haber hecho lo que tuvo que haber hecho, lo que estaba llamado a hacer. Esta frase, la frase de Gautier se aplica para los proyectos de vida, para el sentido de la vida, que en todas las personas es diferente, desde el arte, desde las ciencias aplicadas o simplemente desde la vida contemplativa, en fin. ¿Sí lo notaste, Duan? Significado, interpretación y aplicación. ¿Me hice entender, Duan? Sí, señor. Entonces, así como todo lo que hemos leído acá, y eso está dentro del aprendizaje, todo lo que ustedes leen como inferencia son interpretaciones. ¿Alguien más? Juliana, por ejemplo. Juliana, compártenos una de tus inferencias. Profe, puedo compartir la misma porque quiero pues ver si de pronto sí está complementada. Si puedes, pero es más enriquecedor si una distinta, pero yo no tengo problema si una misma. Bueno, puede ser la 10. Hace referencia a la persona que no tiene la costumbre de leer. Sin embargo, la lectura nos lleva a caminar por la imaginación del escritor y a desarrollarnos en aspectos naturales, tales como la comunicación. Listo, tiene interpretación y tiene contexto, pero no tiene significado. ¿Qué significa la lectura, Juliana? Leer es una acción que nos posibilita conversar con otro y aprender de otros. Entonces, si le agregas eso, queda completa la inferencia. Porque estás diciendo lo que interpretaste de lo que él dijo y lo que aplica, ¿cierto? Entonces, ok, dale. ¿Sí? Ya lo ocurrió. Vale, profe, muchas gracias. Vale, otra más. Nos da otra más antes de que nos vamos. Y antes, no, alguien más, o si tú quieres, alguien más. Ahora, lo que quiero es, vamos a calificarnos, a autoevaluarnos este trabajo de inferencias complementando. Cada quien dice, vea, yo no la tenía completa, pero aprendí. Entonces se pone la nota que usted considere que obtuvo al haber hecho el ejercicio. Mire que aquí estamos tipo talleres explicando, ¿cierto? ¿Alguien más que no haya participado hoy? Por favor, que nos comparta una de las frases, yo le explico. ¿O nos quedamos ya así? Bueno. Melissa, ¿qué te llevas de la clase de hoy, del ejercicio? ¿Qué no estuvo claro? ¿Qué se puede mejorar? ¿O qué tiene lo que hicimos hoy como particularidad y aprendizaje? Melissa. Profe, pues yo aprendí pues como muchas las oraciones, o sea, ya como que sabía una parte, pero no como que lo hacía bien. Entonces, en cuanto a las oraciones, aprendí mucho. Y con las inferencias, pues también, o sea, antes como que solamente le daba el significado y ya pues como que aprendí que también se le debe dar como el contexto, la aplicación. Sí. Gracias. A ver, quiero a alguien más que me diga, ¿qué se llevan de la clase de hoy como aprendizaje, como experiencia, para que nos vamos? Profe, yo quiero compartir que como aprendizaje que a veces nosotros somos muy dados a decir solamente como lo que pensamos y ya, no somos prácticos,
críticos al momento de pensar en qué es lo que nos quieren decir las otras personas, en cómo vamos a aplicar las cosas en nuestra vida. Entonces debemos estar como muy pendientes para desarrollarnos a nosotros mismos a la hora de la comunicación, a la hora de escribir, que es algo en lo que personalmente me he visto muy afectada. Muy bien. O sea, tienes oportunidades de mejora. Excelente. Muy Sí, bien. profe. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que no haya Profe, participado con los ejercicios? Manuela. pues yo sí participé, pero Sí, no. Vale, vale. bueno, como un aprendizaje que me quedó así el más importante es lo de la estructura de las oraciones, porque sobre todo en las dos que tenían como el tiempo, que esta semana, esta mañana, uy, me puso a pensar demasiado. O sea, yo me exploté la cabeza y yo decía, pero ¿dónde pongo es esta mañana? ¿Dónde pongo es esta semana? Y pues les pensé mucho. Estuve muy de buenas que los puse donde era, los tenía bien, pero pues me puso a pensar mucho y ya pues como con la clase de hoy aprendí por qué van al final, porque yo decía, pues eso uno lo puede meter en cualquier parte, pero ya ahí me quedó más claro como, bueno, si estoy hablando del verbo es mejor decir como dijeron y lo que dijeron y al final ya poner cuándo. Entonces, pues, no sé si me hago entender, pero que me quedó ese aprendizaje como muy, muy valioso. Claro, y a partir de tu experiencia, que fue lo que te dio dificultad, ¿dónde acomodo ese tiempo? ¿Dónde acomodo ese lugar? ¿Cierto? Es un complemento. Bueno, estamos hablando de relaciones textuales, entonces ya más adelante vamos a ver conectores, deíticos, comodines. Entonces ya después de las oraciones y las inferencias vamos a entrar en el tema de conectores. Son temas próximos. El tema de las lecturas recomendadas, por favor, es la tercera vez que lo digo. Vamos a hacer esta actividad, no tengo problema en anunciarla. Leemos hacemos las tres lecturas y empiecen a trabajar sobre la importancia de esos textos para la lectoescritura y la forma como a partir de hoy va a implementarlo usted a sus mejoras, a sus escritos. Vamos a hacer un foro sincrónico de sustentación, socialización. Cada estudiante activa la cámara y expone o hace su intervención, así como yo hago el llamado a todo el grupo, solo que como es un foro, es evaluable, yo voy a asignar una valoración al foro y al comentario que usted haga sobre esas lecturas. Entonces, por favor, ya esta es la tercera vez que insisto, lo que necesito es que las hagan. ¿Qué vamos a hacer? La próxima vamos a hablar sobre ese foro y vamos a comenzar a hablar de deícticos y conectores y vamos a dejar unos talleres, es decir, el 16 de noviembre. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, Katy. Sí, profe, pregunto, ¿la intervención que vamos a tener en el foro debe tener algún tiempo estipulado? O sea, debe ser de, no sé, 5 minutos o... No. Para el parcial y para el final y para otra actividad lo vamos a establecer aquí. Es un comentario rápido y vamos a empezar a conversar. ¿Sí? Ah, ok. Gracias. Va a ser la próxima. Bueno, Katy, lee lo que hay como actividades, aprovechando que activaste el micrófono, para que nos vamos. Actividades. Aplicativos autoevaluados, oraciones e inferencias. Subir a Dropbox hasta el 12 de noviembre de 2021. Lecturas. El tema, 2 modos de contar y volver a narrar. Preparar para la clase del 16 de noviembre de 2021. La comunicación, eje de la gestión empresarial. Revisar y preparar para próximas clases. Bueno, es claro, Katy, para ti y para todos tus compañeros, ¿cierto? El 12 de noviembre es el viernes, para que suban lo que autoevaluamos hoy. Las lecturas fue lo que acabé de decir. Por favor, las preparan. Ya es la tercera vez que insisto, que digo, vamos a hacer ya ese foro. Acabo de aclarar entonces, Katy, que es no con tiempo, sino cada quien expone 30 segundos, 20 segundos, un minuto, hace su aporte, va diciendo. Vamos a comenzar diciendo qué nos entendió en la lectura, yo las voy a explicar, las voy a desglosar, y entre todos vamos a explicarnos, a contarnos. Y esa es otra forma, pues, de hacer la sustentación. ¿Es claro para todos? Sí, profe, en la intervención del foro solamente podemos intervenir una vez o va a ser, o sea, todos al mismo, o sea, podemos hablar todos varias veces y así. Claro, varias veces, le complementamos al otro, le hablamos al otro, le aclaramos al otro si tiene una duda. Recuerden que no solamente el profesor aclara aquí o da las explicaciones, ustedes también lo pueden hacer. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Como foro, todos, incluso pensemos en que ese día nombremos un moderador del foro, por ejemplo, y entonces yo soy uno más, el profesor es uno más del foro y ustedes están en el foro y uno de los estudiantes da el uso de la palabra y se vuelve un asunto bien dinámico, ¿les parece? Sí, profe, está bien, vería como un debate.
Sí, 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 en torno a las lecturas, para que a todos nos sirvan y entre todos nos las expliquemos. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, recuerden que Sara, adelante. Profe, la lectura es esta que dice 10 pistas para la composición de ensayos. No, señora, mírenlas, ahí las tiene en pantalla, Es que no, a ver. en el recuadro gris. Ujú. Está en la tercera unidad, en la segunda, lecturas recomendadas. ¿Sí? Aquí en el Dropbox. Están en el Dropbox y en el blog también, en las dos partes. Profe, qué pena. No encuentro la carpeta donde hay que subirlo de los talleres. No sé si de pronto no la estoy viendo, si alguien me ayuda. ¿Quién nos explica? Bueno, ya estamos sobre el tiempo, voy a invertir otro minuto más y aclaramos acá. Me parece muy útil que aclaremos para todos. Entonces voy a compartir la pantalla acá. Les pido por favor un minuto más fuera de las 8 de la mañana para hacer esta aclaración tan importante para todos. ¿Sí? La voy a hacer. Quien se quiera retirar se puede retirar ya. Voy a hacer en este momento la aclaración del Dropbox. Entonces, miren, lo voy a poner en pantalla. Me dicen cuando esté ya. Yo voy a ingresar con el correo con el que yo tengo registrado mi Dropbox. ¿Sí? Ya, se ve, profe. Entonces, mire, así ingresan ustedes al Dropbox. ¿Ya? Es lo mejor. Tener ahí que les abra y no tener claves grabadas, ni predeterminado, ni accesos directos. Pero bueno, también se puede. Lo importante es que ingrese. Entonces voy a ingresar. Ay, ¿qué pasó aquí? Espérenme a ver que algo me falló acá. Esto puede pasar, pero entonces espérenme yo. Tenía activada aquí una mayúscula. Y voy a iniciar mi sesión. Lo hice desde el comienzo porque no tenía abierto el Dropbox para indicar. A ver, a ver, aquí hay una coma. Ah, ya, aquí le falta un co. Por eso. Ya. Bueno, entonces aquí yo le voy a decir que me muestre todos mis archivos y le voy a decir que me muestre. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Lectoescritura, ¿cierto? Recuerden que hay un menú central. Entonces aquí donde dice, no, perdón, entonces ya ahí bajamos los talleres. Vamos a lectoescritura Medellín y vamos a lectoescritura del 01 de los martes, el grupo 1. Y entonces yo tengo aquí una carpeta que se llama autoevaluación, talleres, gramática, ortografía. Es la número 5. ¿Sí la ven? Y yo la abro. Y ahí tengo unas carpetas. La número 1 se llama oraciones. Ahí van a subir los talleres. ¿Quién me hizo la pregunta? Ya. Y acá está, Ya. inferencias. Sino Le va que a quedar grabada en la clase de hoy. Sí, sino que como lo tengo en el celular, entonces me recorta todo el nombre y solo se lee autoevaluación. Ah, muy bien. Y a propósito, que sea desde el PC. A veces desde el celular esos talleres no suben y él se queda subiendo y nunca llegan. Es mejor desde un PC por el peso que tiene el archivo y demás. Sara. Ah, no, pero ya Yo lo no encuentro la carpeta para el libro. Señora. No encuentro la carpeta para el libro, para la lectura. Las lecturas, vamos a buscarla con mucho gusto. Vamos a buscar esa carpeta. Vamos a buscar esa carpeta. Voy a volver a compartir. Voy a volver a compartir. Esperen que compartí lo que no era. Compartí el escritorio con la aplicación que tengo yo, donde tengo todas las aplicaciones. Voy a compartir otra vez y lo buscamos. Yo les hago una claridad. Yo no me sé de memoria las carpetas. Yo también las tengo que buscar. ¿Cierto? Entonces, vamos a ir donde están las lecturas. Entonces, como son unas lecturas, ya no es presentar el trabajo, sino que debe ser en el menú central. ¿Listo? ¿Quién me preguntó? Sara, ¿cierto? ¿O quién me preguntó? Profe. Entonces voy acá, entonces digo, venga, ¿dónde está? Me dijo el profesor que está en la unidad 2, lecturas y referenciación. Entonces está en la unidad 2. Me devuelvo, Sara. Entonces dice, está en la carpeta central donde dice conceptos del lenguaje. Me voy a esa carpeta y hay una carpeta que dice lecturas y referenciación. Y empiezo a buscar y aquí hay una que se llama el tema, que es una de las lecturas. La otra se llama volver a narrar y la otra se llama dos modos de contar. ¿Ya las viste? Sí, profe, ya lo encontré. Aquí ya lo tengo. Bien. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, No, profe, yo nos terminé. quedamos quienes teníamos dudas. Dejé la grabación porque como son rutas de búsqueda de carpetas, ahí les queda también para quienes no la, para todos.